Siempre me preguntan quién soy, Sí. y yo siempre respondo de la misma manera. Soy una gran posibilidad. Mi nombre es María Emma Martínez y me dedico desde la psicología y la mentoría a trabajar con mamás en duelo el día de hoy. Y mamás en duelo, sobre todo, pues con cualquier persona que esté atravesando un duelo por muerte, porque he vivido 7 duelos. Siete duelos, incluido el suicidio de mi hijo, que fue el último y más fuerte hace 10 años. Pues de ti primero escuchamos, Manu me contó en primera instancia. Yo de verdad sí soy ese papá un poco lejano por las actividades que tengo, y Manu ha sido la que ha ido como a todas las reuniones del colegio con los niños y todas las cosas. Y un día llegó súper impactada a contarme el relato tuyo en el colegio de tu hijo y pues toda la experiencia que habías contado. Entonces, pues un poco la motivación, y te agradezco por el tiempo, era como que nos contaras un poco qué haces y qué han sido esas experiencias, porque al final la vida no es solo trabajo, no es solo emprendimiento, también está detrás la familia, y yo creo que pues habrá mucha gente que tiene unas vidas muy desequilibradas y demás, que pues, necesita escuchar que hay otras partes de la historia. Otra gente que no eres Está tú. muy bien. Detrás no está la familia está adelante, o debería estar adelante. Ok, Lucas, muchas gracias por esta invitación. Para mí un honor y un placer estar aquí acompañándolos a los dos. Y bueno, yo siempre me preguntan quién soy. Sí. Y yo siempre respondo de la misma manera. Soy una gran posibilidad. Mi nombre es María Emma Martínez y me dedico desde la psicología y la mentoría a trabajar con mamás en duelo el día de hoy. Y mamás en duelo, sobre todo, pues con cualquier persona que esté atravesando un duelo por muerte, porque he vivido 7 duelos. Siete duelos, incluido el suicidio de mi hijo, que fue el último y más fuerte hace 10 años. Yo creo que si mató a toda mi familia no llegó a 7. Bueno, lo que pasa es que yo soy la menor de 8 hijos, de 9 hijos. Tenemos una hermana media que nació antes de, y bueno, somos una familia muy grande. Entonces he vivido 7 duelos, los más cercanos, ¿no? Porque pues duelos hemos vivido muchos, duelos por muerte, pero los más cercanos a mí han sido 7. ¿Más grave tu hijo? Yo no lo diría grave, yo lo diría el más cercano y el más impactante. Pero mi papá lo matan cuando yo tengo 4 años, delincuencia común en Santa Fe, Antioquia. Mi papá era un ganadero muy reconocido de Medellín y lo matan porque él no quiso pagar pues una extorsión. Eso fue en el año 82. No me hagan cuentas. Ya le hice, pero es porque es del 80. Pero yo soy del 80. Bien. Está bien. Bueno, luego mi mamá, cuando yo tengo 8 años, se muere de cáncer. Antes de que mi mamá se muriera, ¿cuántos años tenía el mayor? ¿Cuándo qué? Pues cuando murió tu mamá, que ya quedaban solos. Mi hermano mayor tenía, yo creo que entre 18, 19. O sea, un pelado también. Éramos muy pequeñitos. ¿Y eran cuántos? Somos 8 hijos, 6 hombres y 2 mujeres. ¿Y ese man quedó responsable de todo? Prácticamente, pero es que espérate que ahí hay otra parte de la historia. Cuando a mi papá lo matan, en ese momento mi hermana estaba comprometida con una persona, ¿cierto? Que era sobrino del entonces presidente de turno de Colombia. Y cuando a mi papá lo matan, él se da cuenta que es mi mamá la que queda con todo el dinero de mi papá. Entonces deja a mi hermana y se casa con mi mamá. Entonces, eso hace un quiebre muy fuerte dentro de la familia. Horrible. Obviamente, ¿cierto? Pero era el novio de la hija. De la hermana. Era el novio, sí, de su hija, ¿cierto? Y pues finalmente mi mamá es la que se termina casando con él, mi hermana se va a vivir a Estados Unidos, mi familia se quiebra, mis hermanos dejan de hablarle a mi mamá, hay mucho juicio, ¿cierto? Yo tengo 8 años y en ese momento se muere mi mamá. 4 años después de la muerte de mi papá se muere mi mamá. Mi mamá se muere de cáncer
y quedo viviendo con mi padrastro. Con el novio de la hermana. Claro. Esto parece novela mexicana, pues, o sea. Está escrito en mi primer libro. Okay. Entonces, quedo viviendo con mi padrastro y durante algunos años sufrí abusos sexuales por parte de mi padrastro. Ese es el resumen ejecutivo. ¿Listo? Entonces, 7 duelos, ¿por qué? Mi papá lo matan cuando yo tengo 4 años, mi mamá se muere de cáncer cuando yo tengo 8 años, mis hermanos me van a regañar, porque yo siempre digo 4 y 8, ellos me dicen 5 y 9. Ok, whatever, es un mes más, un mes menos. Luego se muere mi padrastro, lo matan 8 días antes de mi fiesta de 15 años. ¿Sí? Luego, ¿y ese te dolió? Sí. Sí, porque es la figura paterna. Pues, finalmente, él fue mi figura paterna. O sea, yo voy a preguntar muchas cosas y yo no tengo mucho filtro, entonces te pido disculpas anticipadas. Relájate, que yo esta historia la he contado muchas veces, me han entrevistado muchas veces y puedo hablar de esto de manera súper tranquila. Y si es para ayudarle a entender a las personas que uno en la vida puede vivir cosas muy límites, pero también puede, pues digamos que salir de ahí y reconstruir su vida y ser una persona feliz, y no tiene que salir a matar al mundo, porque a mí me mataron a mi papá, pues a mí me parece maravilloso y eso es a lo que me dedico. Entonces, no hay problema. ¿Sabes qué me impacta? En estos días me llamaron me llamó Honoraco, que no me deberían haber llamado a mí porque yo no sé nada de esto. Me llama el municipio de Medellín para hablar de pues, todos los temas de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Entonces había un congreso muy importante en la ciudad hace, no sé, un mes creo, promovido por la primera dama, y a mí me llaman a exponer, pero alcancé a estar en una de las presentaciones anteriores de un tipo hablando sobre la explotación sexual, y el tipo decía, estadísticamente, casi siempre está en el portarretrato de la persona que hace. Sí, claro. O sea, a mí eso me impactó, yo no sabía. Casi siempre, y estadísticamente hablando, no conocemos, los datos no nos arrojan. Yo creo que si nos arrojaran el 50% de la realidad, es mucho. Okay. Porque como psicóloga recibo mucha gente en consulta que ha sido abusada y a sus 40 años viene a decírselo a su psicólogo. ¿Sí? Pero, o porque dentro del proceso terapéutico yo me doy cuenta. ¿Sí? Y entonces, digamos que puedo lograr que la persona, si lo decide, hable del tema, hasta que llegamos al punto. ¿Y te das cuenta cómo? ¿Por algún gesto, algún comentario? Estás nervioso que descubra algo. No. Una verdad oculta. No, esa, pero cualquier otra verdad oculta. No era eso, obviamente. Era una verdad oculta. No, sabes que no es simplemente un gesto. O sea, hay muchas formas en las que, bueno, primero porque fui abusada y segundo, pues porque uno aprende a leer muchas cosas en las personas, ¿cierto? Entonces, parte del proceso terapéutico también es eso, ir descubriendo cosas, y esa es la experticia de... ¿Cómo sabes tú que debes invertir en un lote? Porque la experiencia te lo dice, porque el ojo clínico, porque eso que te enseñaron en la universidad, que no te enseñaron en la universidad, que te lo da la calle, ¿cierto? Que te lo da... entonces tú vas desarrollando un... ¿Y entonces los confrontas? No. ¿Por qué? No sé. No. Un montón de gente loca. No, eso se trabaja solo si la persona lo quiere trabajar y no hay necesidad de confrontar, eso se puede sanar. O sea, tú te das cuenta y te quedas calladita. Sí, pero puedo orientar el proceso hasta que la persona logre soltarlo. Si no lo logra soltar y si no es momento, está bien, es válido que se quede ahí, ¿cierto? Dependiendo de muchas cosas, Lucas, porque a veces yo sé que el paciente no está listo para enfrentar esa situación. Psíquicamente se desborda, entonces le doy el tiempo que requiere, ¿cierto? Muchas veces me ha pasado que sé, desde que hacemos consulta, que hay un abuso, nunca me habla de eso, yo lo respeto profundamente y al tiempo vuelve, María, hay una cosa que me pasó y que yo no te la he dicho. ¿Sí? Sabes que en estos días oía un podcast, yo no sé cómo se llamará, será evolucionistas demás. Y entonces también decía otros 2 datos que me parecieron súper llamativos. El primero es que decía que
la persona que en general más abusa de los niños es el padrastro. Estadísticamente, o sea, pues él realmente lo que decía es, yo estudio los datos y de los datos digo cosas, esas cosas sonarán bien o mal, y era eso. Entonces decía, el que más abusa de los niños es el padrastro, tengan muchísimo cuidado con los padrastros, decía más o menos. Y el segundo dato que decía es, a la persona que más temor le debería tener una señora es a su marido. O sea, como que, pues, no sé. Digamos que hay, y no solamente hay abuso de niños, de niñas, perdón, ¿cierto? Ojo, De niños que también. hay mucho abuso en figura masculina, ¿cierto? Okay. De mujeres que abusan de niños. Eso es posible. Claro, absolutamente, es un niño. y no lo vamos a hacer Es un niño. gráficamente acá, Lucas, por favor, porque ya te vi la otra pregunta que viene y eso cómo pasa. Sí, no. Sí, ya se me está ocurriendo algo, pero no me Sí, imaginaba. sí. Pero en serio, es un tema serio, es un tema delicado, es un tema que hay que abordar con responsabilidad y efectivamente existe. Entre adultos no hay abusos Sí, claro. de mujeres a hombres. Sí, también hay abusos. Sí, Sí, también existen abusos de mujeres a hombres. estoy aprendiendo. Eso veo. ¿Tú sabías? Claro. Ah, bueno. Pues porque el abuso es una cosa que solamente se necesita como Lo ejercer que una pasa figura es de que- autoridad muy fuerte frente a la otra persona. Exactamente. Lo que pasa es que, ojo, hay una diferencia No es entre fuerza ser física. abusado y ser violado. Son sí, dos perdón, cosas no, explícame diferentes. que no sé. Ok, entonces, un abuso es lo que acaba de decir Manu, ¿cierto? Entonces, cuando una persona ejerce control sobre otra, psicológicamente hablando, ¿cierto? Desde la manipulación y logra que el otro, en contra de su voluntad, Acceda. termine accediendo a cosas que no están correctas, ¿listo? Ok. Desde nuestra cultura hacerlos. La violación es cuando tú coges a una persona Y ya lo haces a la y fuerza. lo haces sosteniéndola a la fuerza. Digamos que aquí O sea, hay más relación de mujer a manipulación. hombre es muy difícil. No me ha llegado ningún caso de violación de mujer a hombre, pero yo Y el podría apetito pensar también que es sí distinto, puede ¿no? haber. Sí, O sea, el hombre tiende a ser más depredador. sí, claro, que la mujer. Sí, Ok. claro, total. Bueno, pero te desvié, vamos en lo de los duelos. Entonces, mi papá, a ¿Tu los mamá? 4, mi mamá, mi padrastro, lo matan cuando yo tengo 15 años, ahí luego entro en una adolescencia Pues, súper los difícil. dos padres, muerte violenta. Las dos figuras masculinas por muerte violenta, si a él lo asesinan en el restaurante El Tequendamita, aquí en Sí, claro, La La Ceja, Ceja. hace muchos años, él era el gerente de ese restaurante. Luego entró en una adolescencia un poquito compleja, que Sí, te claro. dijera yo, buscando castigar como en la figura masculina, desarrollé una personalidad muy dependiente, bueno, en fin. Y luego tengo un novio que se muere de leucemia, Ah, no jodas. quedó en embarazo. ¿De novio? No, ¿Que no, muere de no, leucemia? no, Ah. no. Luego quedó en embarazo, el papá biológico de mi hijo no responde por él, ¿listo? Luego se suicida una sobrina y a los 4 meses se suicida mi hijo Daniel. Pues estoy hablando de tiempos, pero esos son los 7 duelos. Ah, bueno, y tuve una pérdida de gemelos. Tuve un duelo gestacional, ¿sí? Una pérdida de gemelos. Entonces son 7 duelos. Mi papá, mi mamá, mi padrastro. Son comparables. No, todos los duelos se viven de manera diferente en todas las personas y los duelos que uno mismo vive en su vida se viven de manera diferente. Por ejemplo, el duelo de tu padre, ¿lo recuerdas? No, estaba muy pequeña. O sea, ese te dolió ese día y se te olvidó. No, yo creo que ni me dolió, no recuerdo eso, no recuerdo. Pero me imagino que sí lo has estudiado. No, y no solamente eso, Lucas, sino que cuando tú vas creciendo, ¿cierto? Por la comparación con los otros amiguitos, te empiezas a dar cuenta que ellos tienen papá y tú no. Claro. Pues, ¿me entiendes? Sí, sí. La figura masculina donde está en mi vida. Entonces ahí empiezas a generar como una diferenciación y ahí pueden haber muchas situaciones por trabajar. Y digamos que fui consciente de eso en algún momento de mi vida y bueno, ya lo vine a trabajar grande porque ya Y en todo un este niño proceso. empezará a recordar un papá desde cuándo. No, la memoria ¿Me estás hablando de la memoria biológica? Sí, Pues claro, no, esa no, pregunta o sea- es tuya, racional. Digamos que sí. Ay, ustedes ríen. Es que te puedo hablar de que tú
¿Tus hijos te eligieron como papá antes de nacer? No, él no cree tanto en ¿Cierto? eso, pero sí. Bueno. Ni la decodificación. No, pero quiero escuchar, Ah, te vas a volver creyente en la biodecodificación. Ah, ok. No tengo ningún problema de escuchar. Y entender. Biodecodificación no. Esto es, a ver, yo llevo 25 años de mi vida estudiando los procesos post-mortis. ¿Listo? Y lo que pasa después de la vida después de la vida, que está demostrada científicamente, el hecho de que no creamos, es porque no conocemos la información, ¿cierto? Y para mí existe una vida después de la vida. La vida después de la vida, ¿has venido estudiando eso? ¿Dónde estudias eso, por Dios? En muchas partes. Hay muchos libros, datos científicos, estudios científicos desde la psiquiatría, desde la psicología, desde la medicina. Esto me interesa demasiado porque yo no me quiero morir. Entonces, ¿no te quieres morir? no. Pues Lucas, discúlpame, pero te vas a morir. No, yo lo tengo clarísimo, pero no tanto, tú quieres que te congelen y metan el cuerpo ahí para cuando se se está... en los próximos 20 años un invento la criogénesis, sí, cambie claro. todo. Sí. Ok, está súper bien. Es posible. Yo Eso creo. ya casi viene. Bueno, entonces, estos 7 duelos... Ah, bueno, ¿en qué íbamos? No, Es que ¿por qué sus hijos lo escogieron a él? Él te quiere preguntar eso. sí. Ok, mira, el doctor, el último médico que hoy está más fuerte hablando de la vida después de la vida se llama el doctor Manuel Sanz Segarra. Él es médico, cardiólogo inclusive, ¿cierto? Y se empezó a dar cuenta de que después de las reanimaciones en los hospitales, las personas empezaban a contar cosas que no era posible que hubieran visto porque estaban bajo efectos de, pues, o estaban muertos clínicamente, o en fin, y empieza a investigar sobre el tema. Pero antes Pero de ¿qué él... pasó con una tía? Sí, experiencias cercanas a la muerte. Sí. Entonces, antes de él, pues está el doctor Brian Weiss, psiquiatra, está la doctora Elizabeth Kubler-Ross, ¿cierto? Médica y luego psiquiatra. Está el Barolot, el libro tibetano de la vida y la muerte. Está el Plan de tu alma y el Don de tu alma de Robert Swash. O sea, hay mucha literatura, hay muchos estudios en universidades en Estados Unidos que hablan de vida después de la vida. Hay un documental en Netflix que se llama Sobrevivir a la vida. Y ahí te hablan psicólogos, ¿Y psiquiatras. cuál es la conclusión de todo eso? Para mí que de la vida. existe una vida después de la vida. Claro. Absolutamente ¿Pero unos sí. minutos o No. uno simplemente transforma y se va para otro lado? Absolutamente sí. O sea que eso iría de la mano pues como de la reencarnación y todo eso. Ojo, son dos cosas distintas. Yo puedo creer en una vida después de la vida Sí. y no necesariamente creer en la reencarnación. Porque es que la reencarnación es una decisión almítica del ser humano. No entendí nada. Tú tienes alma, pues estás consciente, no sé, ok. estás consciente de eso. No sé muy bien. Esto es bullying, no, esto es abuso casi. Tu alma escoge volver en otro cuerpo. Elige volver o no, ¿sí? Dependiendo Es una de... elección. Tú no solamente debes ser este cuerpo físico que hay, ahí que vemos, que tocamos. Nosotros somos energía desacelerada. Este cuerpo es energía desacelerada. Y dentro ¿Cómo de así? ¿Qué significa eso? Que está quieta. todos somos un campo energético. Sí. ¿Eso ya lo sabes? Sí, pero Bueno, no entiendo ok. qué es desacelerado. La energía desacelerada es la que conforma la materia. Se queda ahí, compacta. Compacta, Ah, ok, se ya compacta. sé, ya. ¿Listo? Bien. Entonces, dentro de tu cuerpo físico existe el espíritu y o alma o energía, como lo queramos llamar, no nos vamos a meter ahí. ¿Listo? Sí. Pues eso también tiene mucho que ver con la forma en la que tú observes la vida y la realidad. ¿Existen teorías que hablan de que es diferente el alma y el espíritu? Sí. ¿Listo? Entonces, después de que una persona se muere, lo que pasa es que simplemente la energía de esa persona, su espíritu, su alma, sale de su cuerpo. ¿Qué es lo que queda acá? La materia, ¿listo? Pero su energía sale y va a otro estado, no lugar. Ok. ¿Ya? Un estado... Pues eso iría muy de la mano conciencia. de muchas cosas como será mitológicas, que leer la Ouija, que... No, No, en absoluto. no tiene Lucas. nada que ver con eso. Por eso te estoy diciendo que no te estoy hablando ni de chamanes, ni de brujos. No, pero lo digo es como si ellos entendieran algo que nosotros no entendemos. Bueno, ok, la cultura maya y algunas culturas Pues entienden porque- cosas que nosotros porque, no. pues, hay gente- Bueno, que tú no entiendes. Sí, Ahora sí. realmente. Eso fue ella. Yo no fui.
Pues, pero que tú no entiendes, pero solamente porque no las conoces, Lucas, porque tú eres un hombre muy inteligente, ¿sí? Es como si yo me voy a mirar una obra tuya, ¿ya? Posiblemente hay cosas de ahí que yo no logro entender por qué lo hacen o cómo lo hacen, pues, pero no es porque no exista, ¿sí? Sino simplemente porque yo no tengo la información y ya. Pero si te sientas a estudiar la información, te das cuenta que sí existe. Y habíamos llegado a eso porque te había hecho una pregunta que era que desde qué edad recordaban los hijos a los padres y, entonces, y también dijiste algo que que ella te escogió, que los hijos te escogieron. Sí. Berracos, no saben escoger. Pero ¿quieres que responda ante eso? No, ¿o nos quedamos así? Pero yo creo, nosotros incluso lo enseñamos, yo les digo a mis familias, es que estos bebés que tienen los escogió entre millones de padres. Que no sepas que tú eres dula, que es acompañamiento parto, posparto. Entonces... Yo acompaño a las mamás en gestación, parto y posparto, y parte de lo que les digo en el proceso, porque confronta mucho a veces la noticia del embarazo. Una cosa es decir, quiero un bebé, otra cosa es la prueba de embarazo positiva, y se confrontan muchos, se llenan de temores, de va a ser capaz, no sé qué va a pasar, la vida. Tranquilos, que es que este bebé entre millones los escogió, o sea, hay una conexión cósmica impresionante y hay como una magia que hace que ese bebé llegue ahí a esa familia. No lo entiendo. Por y para algo, pero está bien. Por y para algo. Sí, claro. Está bien abstracto. Para ti, está bien. Ok. Hay una cosa que se llama el destino y otra cosa que se llama el libre albedrío. Ok. ¿Listo? El destino son aquellas cosas que tú eliges antes de nacer para venir a generar un aprendizaje que necesitas en esta vida. Por eso eliges venir y te reencarnas. ¿Y eso tiene sustento científico? Sí. Okay. Toda esta información que te estoy dando tiene sustento científico. Okay. Lo que pasa es que, Lucas... ¿Y uno puede saber cuál es su destino? Todos sabemos cuál es nuestro destino. A ver, ojo, que es que el destino no es un lugar a donde yo llego. Okay. El destino, te voy a poner un ejemplo. Resulta que aquí hay una pista, ¿sí? Con muchos carriles, como las pistas de carreras de atletismo, ¿es correcto? Sí. Entonces hay muchos carriles. En esta pista, tú aquí elegiste estudiar... Economía, ¿sí? Pero entonces aquí elegiste casarte, aquí elegiste tener 3 hijos. 2. Calma, 3, ¿listo? Estoy poniendo cualquier ejemplo, ¿listo? Bien. Tú arrancaste por el carril que te corresponde, pero por decisiones de tu libre albedrío, te pasaste de carril. Entonces no estudiaste economía, que era lo que querías, sino que te metiste a estudiar, no sé, arquitectura. ¿Sí? Entonces, su papá lo regañó. ¿Cómo se le ocurre? Usted arquitectura, si es que nosotros somos economistas todos, usted se tiene que volver economista. Entonces usted vuelve y se pasa a carril y vuelve y se mete a economía. Pero resulta que es que usted había elegido ser constructor. Esto, supongamos. Entonces la vida vuelve y lo mete en el carril donde está y terminas teniendo una empresa de construcción. Pero sí me pasan unas cosas extrañas. Yo quería ser desde chiquito rico. Sí, eso tiene todo que ver con tu estructura de personalidad, Lucas. Sí, pero me pasa la cosa cuando yo quería ser corredor de bolsa. ¿Y lo eres? No. ¿Por qué? Porque fracasó. Porque fracasé después de intentar berracamente. ¿Por qué? Por acelerado. Debe ser. Pero hoy eres exitoso. ¿No? Sí, pero lo que te iba a decir es que yo salgo a trabajar y mi primer trabajo me llega en construcción. Y yo luché y luché. Casual, ¿no? Luché y me fui. Y después me seguían llamando para construcción. Y solo el día que me metí en eso, realmente la estallé. ¿Ves? Estás entendiendo tu destino. Estás entendiendo que hay diferencia entre destino y libre albedrío. Para pegar ladrillo a 2 manos. Lo que pasa, Lucas, es que tú, desde... bueno, tú no, Lucas. Realmente las personas, desde nuestro ego, ¿cierto? Entonces buscamos hacer lo que queremos hacer y ahí es donde nos equivocamos, porque no escuchamos a nuestra intuición, porque somos tercos, porque nos dejamos llevar, entonces nos pasamos de carril, pero la vida finalmente te va a terminar
llevando para que tú cumplas tu destino. Y entonces hay gente que tiene unos destinos muy duros. Todo lo Eso que no es tú justo, pues. vives en tu vida lo elegiste antes de nacer. O sea, mis 7 duelos fueron elegidos por mí. Hay una antes teoría de que dice nacer. que uno lo que pasa es que se le olvida cuando llega al mundo Claro, que eligió. se O sea, te tú tiene tienes que olvidar. un montón de conocimientos, un conocimiento infinito de todo. Pues porque trabajo en conexión con la vida, con el milagro de nacer y de estar en este mundo. Sí, sí, me he leído muchas cosas. ¿Ustedes dos cuánto es que llevan No, casados? mediodía, a este paso, mediodía. Dicen que uno tenía el conocimiento absoluto de todo lo que iba a hacer y de todo lo que tenía esto, pero lo pierdes al momento en que llegas acá para que vayas construyendo poco a poco el destino que tenías destinado a cumplir. Escoger un destino como el tuyo de 7 duelos. Porque es absolutamente maravilloso Porque aprender aprende. del contraste, Lucas. Viene a ¿sí? aprender. Tú no fuiste constructor de edificios Sí. o de hoteles, ¿sí? Cuando construiste el primero. Si a ti hoy te dicen, venga, vamos a construir un hotel en este lugar, usted dice, ay no. Y usted, pero Lucas, pues te estamos regalando este lote, Sí, pues el lote ¿cuánto regalado. Necesitaba el medio. No, El medio ¿por qué? es, a ver, porque yo pasado ya antes. sé que ahí no va a funcionar. Y eso eso lo aprendiste en la universidad, Lucas. No, nada de lo que sea. Exactamente. Eso lo aprendiste, como decíamos ahorita, a través de la vida. Entonces, hay personas que elegimos antes de nacer este tipo de procesos almíticos o simplemente pues porque estoy haciendo contrapeso a cosas que viví en una vida pasada y yo las acepto con todo el amor de mi corazón. Yo hoy agradezco infinitamente todo lo que he vivido, incluido el suicidio de mi hijo. Tú me vas a decir al final cuál de esos libros me debo leer del todo. Pero tú sabes que hay que leérselo creyendo, o sea, no Santo Tomás. O sea, tienes No, que... Pero uno porque no puede leer para ver No, si le cree o no le claro, cree. Está bien, está Claro. bien. Yo no tengo ahí ninguna... Porque lo que tienes es una curiosidad morbosa de no sé entender. explicar. Exacto. Y esas cosas, pues yo no tengo la respuesta. Yo estoy abierto a aprender. Está bien, genial. Ok, entonces mira que hay cosas que simplemente elegimos antes para poder generar los aprendizajes que necesitamos a generar. Y yo siempre he dicho que la materia maluca hay que pasarla de primera. Sí, de primero. ¿Sí? Entonces, si yo genero los aprendizajes y si yo observo mi vida desde el amor y la gratitud y no desde el victimismo, ¿sí? Y el dolor y el sufrimiento y pobrecita yo y qué pesar de mí, ¿cierto? O me voy a hacerle daño al mundo porque a mí me hicieron daño, ¿cierto? Porque mucha gente hace eso, pues entonces yo estoy aprendiendo la lección. Yo espero que así sea, Okay. para no volverla a repetir, porque siempre he dicho, la materia maluca se pasa de primera. Te había preguntado algo, ahora hablabas de los duelos, te pregunté por el primero que fue tu padre, me dices no me acuerdo. No me acuerdo mucho. Después, ¿te acuerdas? Es como de la sensación de no tener Exactamente. ese papá ahí. Ahí. ¿Cuál fue o cuáles de verdad fueron duelos jodidos? Que uno dice, uy, Bueno, el de mi mamá, digamos, yo tenía 8 o 9 años, ese sí yo no lo perdí a recuerdo. nadie, entonces yo no sé qué es un duelo. Ok. Tú sí has perdido gente, pues a tu abuela, pero pues yo no sé lo que tan apegados a una abuela. Yo muy poquito. Muy era mi Lo abuela que pasa materna. es que no, el duelo no se mide solamente como por el nivel de El apego, apego. o sea, es más el vínculo que tenemos con las personas, ¿cierto? Entonces, de mi mamá sí me acuerdo más, la muerte de mi mamá sí la recuerdo un poquitico más, aunque... Y ya tenía 10. Como 8 o 9 años más o menos tenía. O sea, ya, pues Ya- yo ya veo a mis estaba hijos más- que tienen esa edad, yo espero que acuerden de mí si me pasa algo. Ok. Sí, ya recuerdo más a mamá, pero hay cosas y detalles que se van borrando. Claro. Su La voz, voz. su La voz es el aroma, ¿cierto? Hay cosas que no recuerdo de mamá, pero es muy bonito porque entonces en mi familia me van recordando cosas de mamá, ¿cierto? Bueno, Sí. finalmente uno vive sin mamá. Ah, claro, uno vive sin nadie. Sí, finalmente Esa uno es tu vive sin mamá. filosofía. Y Tú viniste solo y... Me voy solo. así es. Yo creo que el duelo más fuerte e impactante que vive mi hijo, obviamente es el de mi hijo. Horrible. Pues Obviamente. porque es que eso sí, yo no sé si eso es parte evolutivo, pero yo creo que nadie espera enterrar a un hijo. No, va en contravía como de todo, la lo naturaleza. Sí, total. Para mí, después de todos los momentos hermosos de grandes aprendizajes que he vivido en mi vida, yo digo que la muerte de un hijo es el dolor más
profundo psicológica, emocional, física y energéticamente que puede vivir un ser humano. Y más que te pasó, ¿cuánta diferencia había entre tu sobrina y él? 4 meses. Mi sobrina se ¿Eran suicida. amiguitos o algo? Éramos muy cercanos, porque cuando mi papá, a mi mamá se muere, yo quedo con mi padrastro, ¿recuerdas? Y cuando mi padrastro lo matan, yo me voy a vivir a la casa de esa sobrina. Nosotros somos 9 hermanos, pero yo llego a la casa de ese hermano, ¿sí? Entonces, ese hermano, su cuñada y su hijita, ¿cierto? Pues me recibieron y yo viví con ellos mucho tiempo y mi hermano y mi cuñada fueron pues mis figuras paternas durante mucho tiempo y mi sobrina fue como una hermanita. ¿A qué edad te mataron al padrastro? 15 años, 8 días antes de mi fiesta de 15 años. Entonces, mira, Lucas, Yo creo que vas en el número 1 de las personas trágicas que he conocido. Yo no me defino como una persona trágica. No, pero pues todo eso son tragedias. Pero ¿qué es esto, Lucas? Pero por Dios. Pero mira qué tan bonito. Pero aquí, pues, o sea, No, mira, sí, nosotros somos muy cercanos. Mi hermanita tiene una de sus mejores amigas, que es la hermana de Fico, que es Juliana Gutiérrez. Ella perdió a su hijo, a su papá, a su mamá y está perdiendo a su hija. Ok. Y su hijo lo perdió de un cáncer de 2 años y su hija ahora tiene la edad de nuestro hijo y tiene una enfermedad generativa y se va a morir. Y tú la ves a ella y ella tiene una actitud muy parecida a la de María. Ella agradece, ella incluso escribió un libro llama Te prometo ser feliz, porque ella le prometió a su hijo que iba a ser feliz. Nadie se muere por la muerte de otro. Sí, claro, Sí, es amor. O sea, hay gente que la depresión le da tan duro que... Sí, total, absolutamente sí. Okay. Ese es el problema, que observamos la muerte como una tragedia negativa. Pero eso es un tema cultural, ¿no? Total, absolutamente cultural. Pues a mí desde chiquito me han dicho, téngale miedo a la muerte. Exactamente, y lo que tenemos que aprender es de las culturas que hoy celebran la muerte. ¿Cuándo tú aprendes a celebrar la muerte? Cuando tú entiendes que existe una vida después de la vida. Es que esa parte no nos la han enseñado. No la han enseñado. Entonces la acaba, se murió. Exactamente. Y creemos que muerte significa finitud, y no necesariamente, ¿cierto? Creer o no creer en una vida después de la vida, Lucas, finalmente, aunque hayas estudiado todo lo que quieras y te leas todos los estudios científicos que hay con respecto a eso, es una decisión. Como todo, Punto. pues es como creer en Dios. Exactamente. O sea, hay un montón de gente que cree en Dios. O creer que todo pues, lo que no nosotros... vamos a la primera prueba, pero pues uno todavía, para el día que más mío hasta bueno. Exactamente, ¿cierto? Entonces, creer o no creer es una elección. Pero tanto si crees como si no crees, estás obligado a creer en algo. Estoy obligado a creer en algo. No, pero entonces esas personas que son súper ateas, ¿en qué creen? No sé, en nada. Ok. O en la ciencia. Sí, Bueno, hay gente que se sustenta solamente en teorías científicas demostradas. A mí eso me da una risa. Pero, ¿Por qué? porque ¿quién hace la ciencia? Los humanos. Ajá. Y nos equivocamos todo el tiempo, de acuerdo. ¿Qué pasó con tu sobrina? Se suicidó. ¿Cuántos años tenía? 25. ¿Y se sabe por qué? Pues, Sí, pero no estoy autorizada para hablar del tema, Lucas, porque hace parte de Yo dije que era imprudente. Está bien, ¿no? Está bien. Y está bien que yo también decida qué puedo contestar y qué no. por favor. Con respecto a mi hijo, te contesto todo lo que quieras. Con respecto a mi sobrina, pues voy a respetar profundamente. Pues, Te hago una pregunta que me parece raro. Tu sobrina se suicida, tu hijo se suicida. ¿Eso tiene herencia familiar? Hay estudios que dicen, ¿cierto?, que genéticamente transferimos, ¿cierto?, alguna información dentro de la... Si eso tiene un término, ¿cómo es que se llama? Epigenética. Epigenética, no, ojo, la epigenética es lo que está por encima de la genética, ¿cierto? Ajá. La genética y las neurociencias hoy nos dicen que la genética nuestros comportamientos solo obedecen entre el 15 y el 17% de lo genético, Sí. que es lo que se nos transfiere a través de las células de mamá, de papá y de Sí. nuestros antepasados. Estoy hablando de datos científicos, Sí. desde las neurociencias. Y es verdad que La no es 50-50, sino que uno puede ser más papá o más mamá. Sí, pero escúchame, tus comportamientos hoy como adulto solo obedecen entre el 15 o el 17% genética. de carga genética. Lo otro es epigenética. ¿Listo? El resto es epigenética. La epigenética tiene que ver con
por encima de la genética. O sea, todos tus comportamientos son aprendidos. Que son los Y eso que es lo pueden más ser bonito. modificados. Exactamente. No, pero tampoco. Entonces, ¿cómo pasa eso a los hijos si lo aprendí yo? Porque tú lo impregnas en tu genética Ajá. y lo transfieres a tus hijos. Ah, se vuelve Entonces, genético. claro. O sea, yo aprendí algo y ya Y eso por entra en mi repetición, ADN. y eso se graba en tu ADN. Incluso físicamente, ¿te acuerdas que yo te ok. conté, por ejemplo, voy a poner un caso, tu abuelo diabético, tu papá diabético, tú vas por lo mismo diabético, pero tú decides en alguna parte de tu vida empezar a modificar eso, información que traías, y tú cambias tu estilo de O sea, vida, uno cambias reescribe todo. sus genes. Sí. Total. Por Esa es eso la es tan epigenética. bonita el descubrimiento de la epigenética, ¿cierto? ¿Y ese qué Porque porcentaje es? si la genética es entre el 15 y el 17, lo epigenético es El entre resto. el 80 y... ¿Ah, sí? Sí, claro, total. O sea que, por ejemplo, pues no sé, me imagino que lo que raya o lo que reescribe son las cosas que fueron o traumáticas o que... Todo lo que cualquier tú cosa. quieras modificar. O sea, si yo en tu soy vida. súper juicioso con el ejercicio, probablemente mis hijos van a ser súper juiciosos así los abuelos no fueran. Su carga genética de tus comportamientos solo obedece entre el 15 y el 17%. El resto es aprendido. No necesariamente tus hijos van a aprender Hacer deporte. a hacer deporte, a no ser de que tú se los incentives. O sea, lo que, a ver si entendí porque es que está un poco. Yo heredo unas cosas y de eso mi comportamiento es un 15%. Pero yo voy aprendiendo cosas a través de la vida y eso se empieza a escribir en mis genes. Sí, Sí, pero Y también ahí son- pasa a ellos como carga genética. como el ¿no? 15%. Pero también ellos Ok. van a recibir de ti y de sus abuelos, Ajá. en general, entre el 15 y el 17. Claro. Lo bonito de la epigenética, Lucas, es que, y Manu, lo bonito es que podemos reescribir, o sea, que el cerebro y tienen pues que hay neuroplasticidad y que tú puedes modificar comportamientos en tu vida. Eso de que loro viejo no aprendí a hablar ya no es verdad. Pero eso es más difícil, ¿o no? Dependiendo si ya has cristalizado mucho tus rutas neuronales, pero yo soy psicóloga, Lucas, yo siempre Pero voy a creer requiere en la voluntad, transformación. como todo en la vida. Total. O sea, tienes que querer reescribir algo. Eso no se va a reescribir Claro. solo por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, Sí, es sí, un pues, acto de voluntad. No, yo no lo veo. El soplo de la Rosa de Guadalupe no, No funciona. pero sí se puede lograr. No, yo no veo que hay gente que tiene una vida X y algo pasa y cambian por completo o se organizan o se Y vuelven algo un pasa, desastre, puede ser simplemente que tomé conciencia de que no quiero seguir viviendo así, Ajá. ¿ya? Y listo. O cambiar eso los significa- hábitos, simplemente, Exactamente, o- sí, total, absolutamente. Entonces, ¿en qué iba? En tus 7 duelos, que era la original. La original, si es que cada cosa sale en la prensa. Ok, entonces- Me hablaste pues de tu sobrina, te pregunté por el tema de si era algo que pasaba Ah, ok, parte de la espérame. genética por la familia y después venía pues tu hijo. Ok, pero entonces antes de decirte eso, hoy la técnica de constelaciones familiares, que es una técnica Tú milenaria me has hablado de eso, de ¿eso hace qué es que muchos es? años. Eso no le he parado tantas bolas a ella. Solamente en eso. Es una técnica para poner en orden el clan familiar, ¿listo? Porque desde la teoría de constelaciones familiares, que nace con Bert Hellinger hace muchos años, ¿Qué era ese señor? Ni idea. ok, te lo voy a decir. Bert Hellinger era un investigador. O sea, era un científico. ¿Por qué necesitas tanto la El que era. reafirmación de quién era o qué había hecho? ¿Quién eres tú, Lucas? Un empresario. ¿Y de dónde sale? ¿De dónde sale? ¿Por qué soy empresario? Porque quería plata desde chiquito. Ok. ¿Y dónde está tu sustento teórico? No tengo sustento teórico, está en el hacer. Claro, ahí está, sí tienes sustento teórico. ¿Cómo así? ¿Qué estudiaste? Economía, pero... Y terminaste construyendo. construyendo, sí. ¿Listo? De lo que yo estudié, muchas veces no es lo que me define. De acuerdo. Bert Hellinger fue psicólogo, médico, investigador, psiquiatra, o sea, pudo haber sido 1000 cosas. Lo que te quiero decir con esto, Lucas... Si uno es al que final no es lo necesariamente- que estudia, sino lo que hace. Exactamente. Por eso es que me da mucha risa la investigación científica. Sí. ¿Me entendés? Sí, yo la investigo, sí, la leo, ¿sí? Pero tampoco para mí es la palabra de Dios. Ok. O sea, todo lo que yo sé de la vida después de la vida no es solamente porque se lo leí Ya. sino porque yo leí allí, leí allí, leí allí, leí allí y también saqué mis propias conclusiones y decidí creer.
Es lo mismo que pasa con constelaciones familiares. Entonces, vuelvo al tema de constelaciones. Constelaciones es una técnica que nace con Bert Hellinger, que se pone a observar o sea, desde lo científico, desde lo experiencial, desde sus conocimientos, ¿sí? Desde todos los ángulos a observar el comportamiento del clan familiar. ¿Listo? Y se da cuenta que existen desórdenes en el clan familiar. Yo iba a decir karmas. Y hay tres, no, hay constelaciones, no habla de karmas. Hay tres grandes órdenes de las constelaciones familiares. Entonces, digamos que el suicidio desde las constelaciones familiares, Es un ¿cierto?, desorden. puede obedecer a un desorden dentro del clan familiar. Puede obedecer. Pero las ¿Listo? constelaciones sanan algo que pasó en alguna parte del clan y rompió un No ciclo es o que un sana, orden. se pone en orden. ¿Se entiende? Y cuando tú pones orden, ¿sí?, entonces liberas. Ah, ok. Y cuando tú liberas, Sano. tu comportamiento es diferente. ¿Qué otros desórdenes hay? Ah, no, desórdenes hay muchos. Ah, sí, no eran tres. No, Hay tres. tres órdenes o sea, como tres principios básicos de las como constelaciones. órdenes, dije, Pero hay desórdenes hay. Los que quieras. Sí, todos los que quieras, todos los que ves todos los días, ¿listo? Ok, no. Entonces, digamos que desde las constelaciones podemos hablar de que pudo haber existido un desorden en el clan que hace que estas dos almitas decidan o elijan. Pero el libro del plan de tu alma y del don de tu alma, donde hay un capítulo sobre el suicidio, también nos explica que son elecciones de nuestro destino antes de nacer. ¿Listo? Entonces, cuando yo entiendo la vida después de la vida, Lucas, y cuando yo entiendo que el Pero espérate, alma si de es mi una- hijo... Si es una elección antes de nacer, no ni para qué combate, el que quiera suicidar, que suicide. Pues no hay nada, o sea, es como que me decías, vas a estar en la construcción, haces a suicidar. Es No. posible, sí, es posible que sí. Pues porque sí. Y eso es muy duro y muy difícil para las personas entenderlo, pero cuando yo entendí que si era parte del plan almítico de mi hijo, ¿quién soy yo para coartarlo y para sufrir por eso? Entonces... O sea, tú en algún momento dices, fallé, es culpa mía. Total, claro, Pero absolutamente. eso va en contra total de lo que me acabas de enseñar. Pero porque es un humano. Absolutamente, claro, Lucas, total. Porque es que no me puedo separar, o no puedes separar la teoría Del de lo humano. que sientes y de lo que eres, ¿cierto? Ok. Digamos que yo no viví en culpa mucho tiempo, pero claro que aparece la culpa cuando Dani se suicida. ¿La Dani culpa sale inmediatamente o es una cosa después? Dentro del proceso de duelo hay varias etapas. Entramos con la etapa de la negación, ¿cierto?, que se vive de manera diferente. Luego viene la rabia o ira. En cualquiera de las etapas. ¿Cuál? Llegaría la rabia de una. Es que la negación se puede vivir de muchas maneras, Con rabia. ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que las etapas del duelo no son lineales. No es que yo arranque por la negación y después me pase para la ira Ah, ok. y después me pase para la negociación y después para la depresión. Son No. 4 etapas. Son 5 según la teoría de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, pero yo en mi último libro le aporto una nueva etapa al proceso de duelo que se llama la melancolía, que está entre la depresión y la aceptación. Es mi aporte desde mi Y experiencia. hay a la gente que se sociedad. queda Muchos años en duelo. Pues Manu tiene familiares que todavía van a una misa de alguien que murió hace... Pero no es un duelo. Pero es que ir a misa por alguien que murió no significa que estés en duelo. No, pero es que la Se misa... quedan en el sufrimiento. Sí, no, Desde 50 años. pero ese sentimiento no es melancólico. No Porque sientes que es recordar. melancólico. Recordar no es melancólico. No, recordar no siempre es como un grado de melancolía. No, dependiendo desde dónde recuerdas. Si recuerdas desde el amor o recuerdas desde el sufrimiento. ¿Sí? Si es sobre el sufrimiento es melancolía. Lucas, si uno de tus hijos se muere, ¿tú lo vas a olvidar? No, pero no lo vas a hacer misas. Pues morirían los primeros años. Tú lo vivirás desde tus creencias, pero eso no quiere decir que entonces los vas a borrar de tu mente. ¿Ya? Y eso es... Pero recordar no es melancolía. Dependiendo desde dónde recuerdas. Si es desde el amor, Si es melancolía. desde el amor,
¿Es melancolía? No, es un duelo resuelto. Ah. O sea, yo hoy recuerdo a mi hijo. Entonces, ¿melancolía qué es, perdón? Recordarlo con tristeza y quedarse No, ahí. no. La melancolía, puse la etapa de la melancolía. Pregunta más que se aprende más. Tú das por Puse hecho la que etapa, puse esa etapa melancolía, primero porque mi hijo sufrió de melancolía y es en honor a él, y segundo porque la etapa de la melancolía, si bien es cierto, hay momentos en los que te sientes melancólico, no depresivo, que son dos cosas diferentes, ¿listo? Es una de las etapas finales del proceso de duelo. Para la doctora Elizabeth Kubler-Ross uno entraba de la depresión a la aceptación y yo sentía que me faltaba un pedacito ahí, por eso metí la etapa de la melancolía. En la etapa de la melancolía generalmente llegamos las personas que creemos en una vida después de la vida, ¿cierto? Porque es mucho más complejo elaborar un proceso de duelo por muerte cuando tú no crees en una vida después de la vida o trabajas o vives desde mucho más complejo de recorrer y llegar a la aceptación. Porque claro, empecemos porque si el uno duelo... sabe que hay plan B, pues es más fácil. Exactamente, total, Sí, ¿cierto? ¿no? Lo dijiste de manera súper pragmática, pero así es, ¿cierto? Si tú sabes que el alma de esa persona sigue viviendo simplemente en un estado diferente y en un Algún estado día me muero y proceso- allá voy y lo encuentro. total, y va a ser mucho más fácil recorrer el proceso de duelo. ¿Cómo porque se el duelo graba no uno es- eso en la cabeza porque no le da duro la muerte a nadie? O sea, esos libros sí hay que leérselos. Pues, ¿Por qué te da miedo que alguien se muera? No, desaparece. te da miedo es el sufrir tú. Probablemente, claro. Claro, total. Claro, él es el autor de la teoría del avión. De la teoría de cuál avión. De que primero la máscara a mí y después al niño, al anciano, al bebé, el autor del avión. Está bien. Bien, entonces, ¿Tu hijo de qué edad se suicidó? Dani tenía 17 años, se lanzó del 20º piso del piso 20, perdón, del edificio donde vivíamos, en Sabaneta, hace 10 años, el 22 de agosto del año 2014. ¿Y qué pasó? Eso sí te lo puedo contar, Ok. estoy autorizada. Dani... Una pregunta simplemente por entender. ¿Estoy autorizada es que le preguntaste al papá, le preguntaste al hermanito o simplemente porque eres la mamá estás autorizada? al papá de Daniel, el papá... Ese me dijiste que no. No, sí, porque yo después me casé y él tuvo su papá adoptivo, pero tuvo su papá. Sí, lo hemos hablado en familia, está escrito en mi libro, me O sea, entrevistan cuando me mucho con dices esto. de ese estoy autorizado, ¿has pedido permiso a tu familia? Absolutamente, claro, total. Ok. A mi hija, ¿cierto? A ¿Ella mi era hija mayor o Sofía, menor? menor. Ella tenía 10 años en ese momento y tiene 20. Lo he hablado con el papá biológico, pues con el papá adoptivo, perdón, porque el papá biológico no está, pues nunca ha estado y pues no necesito hacerlo porque él nunca estuvo. Y yo, somos los únicos tres que tenemos que tomar la ¿Ella se decisión. acuerda del hermanito? Total, absolutamente, y lo ama profundamente y Sí, ha pero elaborado tenía un duelo 10 muy bonito, años. que ella ya tenía 10 años. Pues, no sé. Sí, Oh, 10 lo recuerda años. mucho. Lo recuerda mucho, hablamos mucho de él, ¿cierto? Pero desde el amor, desde la aceptación incondicional, que es a donde se cierra el proceso de duelo. ¿En qué íbamos? ¿En qué pasó? ¿En qué pasó? Ok. Dani, desde muy pequeño, sufrió de... Yo pienso que de melancolía solo no diagnosticada, ¿cierto? En esa época, pues yo todavía no era psicóloga, pues no conocía mucho. Lo llevamos mucho a diferentes psicólogos, psiquiatras, estuvo medicado, estuvo diagnosticado con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Cómo le entendía la melancolía, perdón? O sea, ¿cómo No, sabe? hoy, ¿O qué le cuando yo veías me al devuelvo niño? hacia atrás, más o menos cuando estaba pequeñito, no. ¿Listo? Cuando estaba pequeño, que al principio el diagnóstico fue TDAH y bueno, lo ¿Era una normal. plaga? Sí, él era... Pues eran no es que niños era una jugaban plaga, mucho y- no, era que simplemente no podía con que le coparan su espacio y tenía reacciones muy agresivas. ¿Listo? Era violento, pues. Era violento. Empezó con esa violencia más o menos a sus 10, 11 años más o menos. Bueno, tuvimos De un episodio en peleas, el de colegio todo. de peleas y eso. Estuvimos donde psicólogos, psiquiatras, en fin, pues alcances a imaginar, hicimos de todo, como todos los papás, hacemos de todo por los hijos. Me voy a saltar. Y ser agresivo como es melancólico, perdón. Te dije, al Porque yo era principio muy- no, muy violento. melancólico al principio no,
Pero en su adolescencia o en el inicio de su adolescencia sí empezó a mostrar rasgos melancólicos, que yo no los identifiqué en ese momento, pero que después me di cuenta Pero la que sí. melancolía es algo negativo. No necesariamente. Okay. Lo que pasa es que son personas que se conectan mucho con sus emociones y son Sí. poco entendidos. Son altamente ¿Listo? sensibles. Son altamente sensibles. Sí, tú leíste un libro de eso. ¿Eso ¿Listo? qué significa? Una persona altamente sensible. ¿Qué? Exactamente, pero eso no quiere decir que sea negativo, Ajá. ¿listo? Yo creo que Manu es altamente sensible. No, pues no estoy mamando gallo. O sea, ya me leía partes como del libro que se estaba leyendo y pues, eso la describía de alguna manera. Es como unas personas hasta más introvertidas, que los espacios donde hay mucha gente a veces los abruman, a veces se toma por timidez, no sé, eso es lo que le entendía. Lo que pasa es que Dani no tenía ese tipo de melancolía. Lo que pasa es que Dani sufría de melancolía más como una tristeza profunda en el alma que no tenía ningún tipo de razón. Que tampoco ¿Me es hago igual entender? tristeza que melancolía. Exactamente, Ajá. sí. O sea, era ¿tú como qué una le tristeza veías pues, para profunda. decir eso tan jodido? Porque nada era suficiente, ¿me entiendes? Porque él siempre se comparó con los demás y siempre se sentía inferior a los demás. Yo debo tener una tristeza profunda. Pues porque pues, nunca es suficiente. Lo que pasa, Lucas, es que vos no te puedes autodiagnosticar de esa manera, Ah, ¿me ok. entiendes? O sea, Gracias, María. por favor. Ahora la gente le dio por meterse a Google y leen 3 criterios y se diagnosticaron. O sea, eso está mal hecho. Ya. Cuando yo te digo que Dani sufría de melancolía, es lo que te estoy diciendo. Es Pero esa tú le tristeza notabas profunda. como el malestar o... Sí, total. Le notábamos el malestar y como te digo, lo que pasa es que entonces, ¿qué pasó? Que probó la marihuana y las drogas, ¿ya? ¿De cuántos años? Las probó más o menos a los 14. 14, 15 años y eso empezó a Le cogerle cobró ventaja. mucha fuerza, mucha ventaja. ¿Y tú te diste cuenta? Sí, ¿no? claro. Él me contó la primera vez que las probó y yo empecé a darme cuenta y empezamos a trabajar mucho con eso, psicólogos, psiquiatras, médicos, bien. Solo para aprender porque esa época todavía no me ha llegado. Él te cuenta la primera vez que fumó marihuana y tú qué hiciste. Y lo escuché, no lo juzgué, no lo critiqué, pero busqué que entendiera las consecuencias que iba a asumir si lo hacía la segunda vez. El regaño del papá antiguo no funciona, ¿verdad que no? ¿Qué te dije? Cuando hay la figura masculina y la figura femenina dentro de un hogar, el masculino debe ejercer su ley y eso es sano. Y la figura femenina debe ejercer su amor, porque eso es sano. Eso es lo que constituye una personalidad sana en una Y te hago una pregunta. Pues él tenía un padrastro. Sí, Me imagino que eran súper unidos. súper unidos. Pero él se sentía el padrastro. Total, él le decía con la papá. autoridad Total, de pelarlo si era necesario. total, O absolutamente. sea, a él no le faltó. No, no le faltó. Okay. Digamos que el papá adoptivo de Dani, Era el papá, pues, o sea. sí, total, absolutamente lo cogió de 6 meses. Era su papá. No, era el papá, total. Total. Y sus abuelos, o sea, ¿sí? Y él siempre supo que era su papá adoptivo, pero le dijo siempre papá. ¿Qué es lo que pasa? Que esta persona, no voy a decir cómo se llama por respeto a él, es una persona que no ejerce la ley desde la agresión, sino desde el diálogo, ¿me entiendes? Él es un poquito Calmado. más calmado, tranquilo, ¿sí? ¿Y qué Entonces es lo siempre mejor? fuimos eso. O eso no hay estudios al respecto. Para mí no hay nada ni mejor ni peor, todo depende, Lucas. Pero no hay como estadísticas, es que... Digamos que- Te lo pregunto por algo, que es que yo siento que a veces nos estamos volviendo muy blandos. Sí, en la educación nos estamos volviendo muy blandos. Lo que pasa es que Tanto es como una alcahuetería. venimos de una educación muy castrante, muy agresiva, ¿cierto? Sí. Y nos volvimos demasiado laxos. Y hay una palabra muy hermosa que se llama equilibrio. Ok. Ya, punto. ¿Sí? Pero el Entonces, equilibrio la mamá que lo quiere y el papá que le... el papá en sí mismo también se puede equilibrar, ¿no? Ah, Como ok. la mamá en sí misma se puede equilibrar. Los extremos no son buenos. Bueno, entonces Dani entra a la droga, ¿cierto? Empieza a consumir. Como te digo, hicimos todo y más. María, eso le aumentaba más como su melancolía y su tristeza, Claro, o lo total. sacaba antes de ese estado.
lo saca momentáneamente porque recuerda Sentía que una alegría inmensa por hay, estar trabajo. sí, claro, total, porque el psicoactivo que él consumía más, que era la marihuana, es un depresor del sistema nervioso central, contrario a un éxtasis que es un excitador del sistema nervioso. Entonces, la marihuana claro, es depresor. claro, es un depresor del sistema nervioso el central. trago. El trago en algunas personas funciona como depresor y en otras como excitador. Ah, ¿sí? Yo no estoy hablando de depresión, estoy Sino que hablando baja. de bajón, o sea, ¿Y la cocaína es qué? ¿Lo dispara? es un excitador del A sistema. ver, ¿qué vas a consumir? ¿Qué es esta clase de narcóticos? Hay psicoactivos que deprimen el sistema nervioso central y hay psicoactivos que excitan el sistema O nervioso sea, central. cocaína, heroína y éxtasis. Eso te excita, marihuana, y y el trago en algunos marihuana casos y otros, sí, psicoactivos son depresores. O sea, que le agravó. Aunque, su condición. ojo, en el comportamiento del ser humano, en la biología del ser humano, no podemos... A todo el mundo le pega distinto. Exactamente, Sí, claro. ¿cierto? No podemos dar absolutismos porque entonces ahora me va a llamar un experto en medicación y en Puede drogas pasar. y me van a Yo te matar. hago una pregunta, pues a mí me llegan y me dicen la primera vez fumé marihuana y le digo, es una pendejada, le digo que es un error, pero no lo vería como algo tan grave. O sea, hoy es como común, o sea, ¿cuánta gente fuma? El hecho de que sea común no quiere decir que Que esté no bien sea muy hecho. grave. No, porque lo digo de la A ver. siguiente. O sea, te lo pongo de otra manera. Hay gente que, de hecho, una de las discusiones que hemos tenido Manu y yo en algún momento es que yo le digo, Manu, uno nunca le debería enseñar a los hijos ni a tomarse un trago. O sea, a mí me parece igual de grave el trago que la marihuana. Y ella me dice, no, pero es que hay cuando donde hay que tomarse un trago. Entonces yo pienso, ¿por qué sí trago y por qué marihuana no? Y entonces, digo, es como un tema de la sociedad, cultural. Total, total. Entonces, pues, No deberíamos enseñarle a los hijos a mentir, no deberíamos enseñarle a los hijos a tomar Coca-Cola, no deberíamos enseñarle a los hijos a maltratar, y no lo digo solamente desde el lenguaje, sino desde nuestras propias acciones, ¿cierto? El silencio también es un maltrato. Lucas, los papás siempre nos vamos a equivocar por exceso y por defecto, ¿ya? Existen muchas cosas en el mundo que no deberían existir, Lucas, no debería existir la inequidad. No debería existir la violación, no debería existir muchas cosas, pero existen. Los hijos no, la educación no debe estar basada en lo que no deben aprender, sino en enseñarles a enfrentar las situaciones cuando se presenten. ¿Qué es lo que nos está pasando hoy? Y yo lo decía en el colegio, cuando dicto las conferencias en los colegios, les digo, es que el problema no es el bullying. El problema es que no estamos desarrollándoles las estrategias internas emocionales para que enfrenten el bullying. Entonces, claro, ¿por qué los llamamos la generación cristal? Porque entonces los tocamos y se derriten. Entonces la novia me echó y voy y me tiro por el balcón. No, o sea, ¿por qué? O sea, ¿y vos eso cómo no... se combate? Con Es una como educación hacen mucho los más papás que escuchan. consciente, ¿cierto? Y dejándolos que ellos resuelvan sus situaciones, ¿cierto? Acompañando desde el amor, escuchando desde el amor, desde un equilibrio. O sea, es Pero empoderar, déjalo, es hijo, exactamente. tienes un vaya, problema, resuelve. soluciona, Exactamente. no te soluciona. Exactamente. Yo pienso Que que el más papá, desde los ahí. papás de ahora somos muy malos para eso. Somos muy malos para eso, Pues porque uno entonces ve la ahora Navidad, queremos. ahora en la época de Navidad y uno ve la cantidad de regalos que llegan a las casas. Pues eso ya de entrada es un daño emocional para cualquiera. Ya a los niños ni siquiera les Yo no gusta. estoy tan de Dependiendo. acuerdo, yo no estoy tan de acuerdo, Dependiendo. porque es que si el regalo reemplaza algo que el niño no tiene, pues estamos de acuerdo, pero Por si eso, un ahora hogar... sí se puede. No, lo que yo refiero es que si el niño siempre tiene un hogar, esté protegido, está tranquilo, tiene una bonita familia, ¿qué tiene que le den 2 o 3 regalos? O sea, uno no regala, o sea, regalar es un acto bonito, dar se siente bien. Exactamente. Es, no es el hecho de recibir 5, 10, 15 o 0 o 1. Pero Es no que es no como supla cualquier- como otra cualquier cosa. No es mercado. como yo le doy 500 juguetes porque no puedo compartir con él ningún día al mes, sin un día entonces le suplo. Es distinto. No, pero ¿sabes qué pienso yo? Que es como cualquier mercado. Cuando uno tiene sobreoferta, pierde valor las cosas. Entonces, si a mí en la Navidad me dan 30 regalos, pues ya... Pues puede que no le pare bolas a los 30 o a los... Dependiendo de cómo. Por eso te digo, es que para mí no hay nada ni bueno ni malo.
todo depende de el contexto, el momento, el tipo de personalidad, cómo funciona esa persona dentro de un ambiente. O sea, hay muchas cosas. La que personalidad es genética. Hay una combinación cuando se estructura la personalidad con el tema del carácter. El carácter es más genético, ¿cierto? ¿El carácter es qué? Más ¿Es genético. amable? ¿Es Sí. mal geniado? ¿Ese es el carácter? Vamos a ponerlo de esa manera. Okay. Sí, es como el carácter y el temperamento construyen la personalidad, ¿listo? Digamos que el carácter ¿Cuál es la diferencia mucho, de carácter y temperamento? el carácter es mucho más genético, ¿cierto? Y el temperamento se va construyendo, se va adquiriendo y los dos construyen la personalidad. Entonces, el eneagrama es algo que tú estudias. Me gusta mucho la teoría del eneagrama. Eso es una teoría... Pero eso pega muy directo. Total, me gusta mucho, me parece muy acertada. Los test que hay me parecen muy acertados. Lo que pasa es que hay que saberlo leer, ¿listo? Hay que saber si yo soy un tipo de personalidad 2, si tengo a la 3 o tengo a la 4, sí, ¿cierto? Y qué tipo. Y mira que yo era un 2 con ala 1 total y ahora soy un 2 con ala 3. ¿Por qué? Porque mi personalidad es moldeable, ¿listo? En el transcurso de la vida. Tú no eres la misma la personalidad hoy. uno va cambiando. Claro, total. Y si no, entonces, ¿para qué se existiría la psicología? Por Dios. Si yo no creyera en la modificación del ser humano, pues no sería psicóloga. Total. No, clínica. Bien. Total. O sea, la teoría de que la gente no cambia es... Para mí es absolutamente falsa. Ok. Total. Todos los seres humanos somos susceptibles a cambio, todos los cerebros somos susceptibles a cambio. Solo todos. voluntad. No solo voluntad, conocimiento, motivación, disciplina, constancia, un para qué, un por qué. Porque no cambia solamente porque me está diciendo mi marido que estoy muy cansona, muy llorona. Pues así como por poner un ejemplo Así cualquiera. como que yo no lloro todo el día. No, cambiamos y modificamos comportamientos en la medida en que nos damos cuenta que ese comportamiento no es sano ni adecuado para mí y para mi entorno. Y en nombre del amor por mí y por mi entorno, pues modifico. Pero todos somos susceptibles a modificación. ¿Tuviste la conversación con tu hijo de la marihuana? ¿Y qué pasó ahí para adelante? Bueno, Dani le coge mucha fuerza, la verdad. Tuvimos muchas ¿Y tenía situaciones. unos amiguitos como igualitos? ¿O qué? Dani pertenecía a las barras bravas del Nacional, Ah, ok. del sur del Nacional. O sea, él no era introvertido. No. Bueno, sí, no era demasiado sociable, pero la gente lo quería mucho y tenía muchos amigos. O sea, Ok. él no se daba mucho a la gente, tenía pocos, pero cuando estaba en grupo y se sentía aceptado, se abría. ¿Listo? Como Ok. todos. Sí. No, hay gente que... Bueno, hay gente que ni estando en grupo se abre. Bueno, pero O lo que me refiero es que rechaza si las uno se relaciones. siente aceptado en un grupo, se abre. Pues ese es el Sí, humano. se abría mucho y tenía amigos que lo querían muchísimo. ¿Listo? Mucho. No estoy diciendo que las barras bravas del Nacional sean una Mala influencia. una mala influencia. Estuvieron todos en el velorio, cantaron, bueno, en fin. Yo lo respeto profundamente, pero sí es claro que es un puente de consumo alto. Pues eso Sí, no claro. lo podemos negar. No todos, ¿cierto? No podemos decir que todos los de todos. las barras consumen, porque conozco muchos de las barras que no consumen. ¿Consumía en la casa? No, porque yo se lo tenía prohibido. Y esa fue una de las cosas que sucedió la noche anterior. Que quería consumir y tú no lo dejaste. No, que lo pillé. Ah, ok. Dani entró en una crisis muy fuerte, lo mandé a una comunidad terapéutica, ¿cierto? Estuvo 3 meses en una comunidad Pues terapéutica. una clínica, ok. Una comunidad terapéutica para personas con problemas de adicciones. ¿Listo? Estuvo ¿Cómo 3 supiste meses que ya ahí. era un tema muy grave? No, yo lo venía sabiendo hace mucho rato. Lo que pasa es que también vos coges un pelado de 17 años y Lleva obligarlo, y lleva 3 años consumiendo. Se me había volado 2 veces. O sea, viví Ya hacía muchas muchas- situaciones, pero ¿cómo controlas un pelado de 17 años? ¿Me entiendes? O sea, es complejo. Sí, ya no hay cómo pelarlo, ya te pelas. María, No, y ya entonces, no pegaron. paralelo a eso, está el tema de que empieza a ser depresivo, o sea, más No, marcado. Dani o nunca no. fue depresivo. ¿Sí? Dani ¿No? no. O sea, no era un tema de depresión nunca, fue un tema que la droga Claro, le tú nunca cogió. le viste la depresión. O sea, Dani, es que la depresión, clínicamente hablando, son aquellas personas que se meten en una cama, que no quieren hablar con nadie, que lloran todo el día. Que es un desequilibrio.
En algunas personas sí, es un desequilibrio Pues emocional. por eso lo trata un O psiquiatra. sea, una biológico. persona que duerma mucho, probablemente algo. Lucas, No. no, no me diagnostiques de esa manera, que este podcast tuyo además lo ve todo el mundo y ahora van a leer. Allá Lucas y la doctora No. dijeron que yo dormía mucho, resulta que soy depresiva. Bueno, entonces se lo pongo al revés. Si uno todos los días se levanta temprano y lleno de energía, no es depresivo. Tampoco. Hay muchos criterios. Ok. O sea, uno puede ser una persona sumamente activa. Esta pared resulta que le sale un moho aquí en esta esquina. ¿Eso quiere decir que toda la pared está enferma? No. Ah, ok. ¿Ya me lo entendiste? No. Muy bien. Es para ponerlo en tus términos. No necesariamente porque duermas mucho tienes depresión. Ojo, hay un pocotón de criterios, hay que ver el contexto, hay que ver la situación de la persona, su personalidad. O sea, hay muchas cosas que hay que analizar para tú diagnosticar a una persona con una depresión, con una melancolía, con un trastorno por déficit de atención. O sea, es más, empecemos porque yo detesto el diagnóstico. No me gusta. Tú no le veías depresión, era una persona. Dani nunca fue depresivo, Dani era un niño alegre, tranquilo, pero tenía reacciones muy agresivas. Se mete en la drogadicción cuando ya tomó conciencia de que tenía un problema con la droga, porque yo siempre se lo decía y me decía, no, pero relájate, no pasa nada, ¿cierto? Que es lo que normalmente hacemos. O sea, la relación siempre fue unida. Sí, Dani y yo siempre tuvimos muy buena bonito. relación. Muy buena relación. ¿Llegó a hacer algún daño grave? Algo, no sé, robar para No, comprar vicio. que yo sepa no. ¿Cómo compraba la marihuana? ¿Con qué plata? Pues porque yo le daba mesada o porque... Eso es muy barato. Sí, yo no tenía. Nunca he ido a comprar marihuana. Anda y me contás. Hay que hacer un podcast de narcóticos, David. O sea, un podcast de narcóticos, que porque la heroína, la cocaína, ahora el costo. No, pero es que hago una pregunta porque ahora en los colegios, por ejemplo, una de las discusiones grandes, y creo que en todos los colegios, son los Los vapeadores. vapeadores. Pero es porque el vapeador, o sea, Y entiendo que un vapeador no es barato. No, pero Y te yo digo, llega- un niño te llega- saca pa' un vapeador, entonces. porque te llega por Rappi en el celular de la mamá, así es de fácil. Sí, total, o La sea. marihuana no. No ¿Que sé, no sí, qué? marihuana en Rappi. Rappi. Ay, Dios. No sé, tú eres el Lucas, Rappi. por favor, sal de tu empresa y mira lo que está sucediendo en el mundo, porque existen muchas cosas. En las puertas de los colegios se las están vendiendo, Sí, se claro. las regalan. Ah, sí. Sí, claro, para Para cogerlos. poder meterlos. Claro, total, para volverlos consumidores. Es como cuando tú invitas a tus clientes a un desayuno y les das una copa de... Y después les vas a vender una les propiedad. vas a vender una propiedad. Claro, los vuelves... Bien, Dani entra a esta comunidad terapéutica, está ahí 3 meses solamente y me dice, ¿me sacas o me vuelo? Y estaba en Pereira, además yo me lo llevé fuera de Medellín. Era fácil volarse. Sí, claro, de cualquier parte. María, fácil y a volar. esas comunidades uno entra voluntariamente o a la película. Tiene que ser Obligatoriamente. voluntariamente, eso era lo que yo les decía ahorita, o sea, tú no puedes obligar a un niño. O sea, que el día que dice o me sacas, hay que acá. Así de sencillo, lo buscamos convencer, la directora de la fundación y yo, para que se quedara más Y tiempo. no hizo match allá, o sea, ¿qué No, fue? No, fueron muchas cosas Ok. que no Dejó de está bien consumir hablar. 3 meses allá. Allá dejó de consumir 3 meses y llegó sin consumir, Y ¿listo? una pregunta, cuando uno deja Él de entra- consumir 3 meses, Digamos que el Todavía le cuerpo da está ganas. muy desintoxicado, pero pueden haber crisis de ansiedad, claro, total, absolutamente. o sea, desintoxicarse no significa que le Que les desaparecen eliminen las ganas. Sí se eliminan mucho, pero no del todo. Inclusive hay personas en Alcohólicos Anónimos que llevan 10 años y Y todavía consumen. tienen O crisis todavía tienen de ganas. ansiedad, ¿cierto? O momentos Sí. de ansiedad. Pues sí, mira, claro, mi mamá total. lleva, no sé, 30 años sin fumar y todavía la ganas. Sí, claro. Sí, sí. Pero no fumo. Entonces Dani se sale de la comunidad terapéutica, él entró en diciembre, pasó todo diciembre allá, a principios de diciembre, enero, febrero, a finales de febrero, principios de marzo sale y Camila, mi sobrina, se suicida en abril. Y eso fue como un golpe horrible. Y ella para también él. era. No, ella no consumía. Y ellos se llevaban mucho. Sí, se llevaban mucho, pero Pues recuerda yo no- que como yo llegué a vivir a la casa de ese hermano, La mi relación papá, era súper la cercana. relación era demasiado cercana, pero yo no pero puedo qué tan decir... cercana. O sea, porque es que la diferencia de edad era grande. O sea, no era como que salían juntos o algo así. No salían juntos ni se mantenían para arriba y para abajo, pero sí eran los estábamos primos que muy... querían, sí, pero ya. total, exactamente, ¿sí?
Y luego Dani, O sea, él no iba a sentir culpa por lo que le pasó a ella. no. O sea, No, ella no era razón. O sea, es No, un- ¿cómo así? La culpa No. es de los padres. Pues me refiero, no, lo expresé súper mal. El sentimiento de culpa Sí, le llega. no, los hermanos también. Ah, también tiene- sentimos. también- Todos los seres humanos podemos sentir. No, culpa, pero, claro. pero en ese caso, de lo que pasó con ella, ¿el sentimiento de culpa le llega a los padres o también a No, los yo hermanos? también sentí culpa cuando cuando Sí. mi sobrina se Ah, murió, ok. claro. ¿Por Pensé qué? que Porque era yo ya exclusivo de los a papás. esa época era psicóloga, cómo no me di cuenta, cómo no me contó, porque ella y yo éramos muy cercanas, ¿cierto? María, pero ¿Por qué no me di paréntesis, cuenta? funciona como los médicos, o sea, tú no puedes Claro, tratar no, total, tus seres queridos. absolutamente. Pero es inevitable que por más información que tú tengas, te desconectes del sentimiento humano Sí. cuando te llega la muerte de Sí, claro. tu hijo se acaba de suicidar, o sea, Sí, no, sí, claro. o sea, Sí, muy pesado. no creo que exista un ser humano que sea capaz de controlar eso. No, Entonces Dani sale de la comunidad terapéutica, Cami se suicida y bueno, ese fue un golpe bien fuerte para toda la familia. Cami ¿Ustedes tuvieron una pelea un muy día hermosa. antes? No, con Dani, mi hijo, antes de morirse. Ah, Ya ok. te la voy a contar. Dani sigue bien, ¿cierto? Digamos que febrero, María, abril, ¿y en terapias? mayo. ¿O no? ¿O Sí, vida claro, normal? No, en Con terapia. terapia. ¿Por qué en se quería acompañamiento retirar conmigo. de la cosa esa? Se salió de la comunidad por muchas razones. Pues decía, ya estoy bien, yo ya lo entendí, no sé qué, pero realmente no era así. Lo bregamos a convencer mucho, pero es que tú no puedes retener a una persona Contra su en un voluntad, estado contra sí, su voluntad. completamente. Y pues digamos que el corazón de una mamá tampoco lo permite, ¿no? O sea, No se me desgarra. tú no vas a obligar a Es un que hijo ya de hecho esté- fue demasiado valiente llevarlo a otra ciudad, Total, dejarlo. allá. No, Yo horrible, viajaba cada 8 horrible, días en María. carro. Me iba por la mañana y me regresaba No, por la tarde horrible. porque no me lo dejaban ver sin un rato. O sea, cada 8 días o cada 15 días Y tu viajábamos. esposo lo hacía también, viajaba contigo, o se quedaba con El tu hijo. papá de mis hijos sí, también, y a veces llevábamos la niña para que él lo acompañara y bueno, se suicida mi sobrina, fue un golpe muy fuerte, eso fue en abril, mayo pasa bien, junio, julio, y a finales de julio Dani recae con la ¿Sí droga. supiste cómo? No, ¿O qué lo motivó? pero sí me di cuenta que había recaído, conversé mucho con él, si necesitábamos volver a... Pero entonces lo que hice fue ponerlo en manos de un excelente terapeuta que hace terapia de adicciones, pero intermitente, pues no en una comunidad internado, sino que empezó a hacerle terapia, visitas. Y bueno, siempre han dicho los expertos en adicciones que la recaída es mucho más fuerte emocionalmente que el mismo proceso. Claro, ¿cierto? porque viene con una culpa gigante. Exactamente. Como no fui capaz, soy súper débil. Eso, sí. Dani se suicida el 22 de agosto. Eso fue un viernes en la mañana. El jueves en la noche, como a las 3 de la mañana, siento la perrita ladrando. Sofía, mi hija, está dormida en su habitación y Dani... Entonces yo me despierto y cuando voy al balcón, Dani estaba fumando marihuana en el balcón. Entonces yo lo regaño muy fuerte, lo confronto muy duro, ¿cierto? Y le digo que respete la casa, nunca lo había hecho dentro de la casa, por lo menos mientras que yo me daba cuenta, ¿cierto? Sí. Y en ese momento lo mando a dormir, él se levanta el otro día, yo empiezo a organizar a Sofía, él se levanta por la mañana para irse para el colegio, yo estaba muy enojada con él, mando a Sofía para el colegio, que se iba primero, él estaba validando y yo me voy a ir de mi casa sin saludar, sin despedirme de él, Lucas, porque yo estaba muy enojada. O sea, pero no cuando habían yo hablado. Ahí no, pues, no, yo le había servido el desayuno, pero pues así como cuando la mamá está brava, ¿cierto? Y yo voy a salir de la casa, pero cuando llego a la puerta, esa intuición, ¿cierto? Ese pálpito de mamá, dije, no me puedo ir sin despedirme de mi hijo, y me devuelvo para la habitación de él. Estaba sentado en la cama con la cabeza agachada y lo miré y le dije, ¿sabes qué, hijo? Independientemente de lo que esté pasando entre nosotros, quiero que sepas que te amo con toda mi alma.
Entonces él me mira. Y esa fue la última vez que vi vida en los ojos de Dani. ¿Y te dijo algo? Me dijo, gracias, ma. Y yo me fui. Tranquilo. Yo me fui a ¿Y lo trabajar. veías que como berraco, como No. triste? Como nada. No. Su expresión fue de agradecimiento, pero en ese momento lo que posiblemente estaba sintiendo ahora que me haces esa pregunta es como Porque el gracias más suena como la cagué. Ah, sí. ¿Me entiendes? Como arrepentimiento más. Yo me voy a trabajar. La hijueputa en ese momento. Pues es lo que uno asume. Cuando me muera le pregunto y te cuento. Dejó nota. No. Entonces yo me voy a trabajar, él se va para el colegio. No, pero es común, ¿no? No necesariamente. Yo eso de pronto lo hice en las películas. No necesariamente. Yo me voy a trabajar, él se va para el colegio. Yo me voy a trabajar, luego me voy para la universidad, ¿cierto? Yo estaba a punto de graduarme. Llego por la tarde a recibirlos del colegio, ¿cierto? Recibo la niña y él no me llega. Y no llega, 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 y no llega. Yo entretengo a la niña, me pongo a hacer tareas con ella, bueno, la comida, una cosa, la otra, pero él no llega y dejó el celular en la casa. En esa época no existía la tecnología que hay hoy, ¿cierto? Entonces deja el celular en la casa y yo paso la noche en vela buscando. Pero yo estaba sola y la niña estaba dormida. Yo no me podía ir de mi casa y dejar la niña sola. Recuerden que mi papá y mi mamá se murieron. Sí, claro, O sea, no era círculo. yo estoy muy sola, llamo al papá, me dice esperemos. Bueno, no había forma de llamarlo al celular, empiezo a llamar a todos los amigos, todos los que yo conocía. Nadie No, él no está conmigo, él no está conmigo, él no está conmigo. Y bueno, pasé la noche en vela, ¿cierto? Esperándolo. Me levanté, o sea, me paré de la cama, ¿cierto? A las 6 de la mañana para despachar la niña para el colegio, para que ella no se diera cuenta que su hermano no había llegado a dormir. Cerré la puerta de la pieza de él y la levanté como si nada estuviera pasando, ¿cierto? Mi amor, vamos para el colegio, no sé qué, una cosa, la otra. La estaba organizando para mandarla para el transporte, para yo poder salir de la casa a buscar a Daniel por alguna parte. Y estaba sentada desayunando y yo estaba haciéndole una trenza en el pelo para el colegio y en ese momento sentimos el ruido. Estaba en la casa. No, Daniel Pero en ese ya. momento, eran las 7 de la mañana, entró al edificio, subió al 20º piso y se lanzó. O sea, acaba de llegar. Ahí sentimos el ruido y cuando yo sentí ese ruido, porque él atravesó un domo entre las dos torres, había como un espacio, hay un espacio vacío, yo no sé cómo se llama eso, y ahí había un domo que daba como que tapaba una entrada del parqueadero. Y él atraviesa ese domo, el ruido fue muy fuerte y yo en ese momento Supiste supe que era él. que era él. Entonces yo respiré profundo, es como si se te hiciera es como si se te fuera un pedazo del alma. Sí. Yo O sea, respiro no habías profundo. visto nada y sabías que era él. Sí. Yo sigo haciéndole la trenza a Sofi y me dijo, mami, ¿qué es eso? Y yo, mi amor, vámonos ya para... Es como si ella también hubiera sentido lo Sí. mismo. Pero en ese momento toca el portero la puerta y dice, venga que Daniel se cayó, y salimos corriendo las dos, obviamente, y estaba tirado en el piso. ¿Existía el riesgo de que fuera no intencional? No, Lucas, porque las cámaras del ascensor, yo no vi ese video, pero uno de mis hermanos sí lo vio. Y las cámaras lo toman a él cuando él se monta al ascensor, sube al 20º piso, nosotros vivíamos en el tercero. Sí, no tenía Sube al por qué 20º subir allá. piso, se sale del ascensor y él se monta a la baranda. Y en ese momento las puertas se cierran. No, eso ya lo investigó la fiscalía. Pues. ¿Y supiste qué pasó en esa noche? No quise. Ya. Algunos de sus amigos que me querían mucho, que lo querían mucho a él, con los que yo sí tenía contacto, me dijeron, ya supimos qué pasó qué pasó con Daniel toda la noche. Si quiere le traemos al pelado con el que él pasó toda la noche. Yo le dije, no. Pues ¿para qué? ¿Para qué? Ahí Yo sale supe- o sea, yo hago una pregunta que realmente no es relevante. O sea, ¿qué importa qué pasó esa noche? Exactamente. Sí, ¿Qué ya pasó todo. esa noche? ¿Para qué?
Entonces yo, supe que consumió toda la noche, pero ya, o sea, nada de lo que haya dicho o dejado de decir, nada de lo que me cuenten, la culpa que debe sentir ese pelado, o sea, ¿para ¿Y qué? lo conocías? ¿Conocías al pelado? No sé quién es. No sé quién es y dónde está, le mando toda mi luz. Te hago esté en una paz. pregunta, ¿puede ser un efecto de la droga? Sí, total. O sea, uno puede suicidar porque no quiere, Claro, porque sino que le dio hay una traba. desconexión del sistema nervioso, porque además, Dani, yo sé que ya a ese punto no estaba consumiendo solo marihuana. ¿Y qué crees que más consumía? Sé que consumió Sacol. Mierda. María, ¿y cómo te diste cuenta que, mejor dicho, cómo empezaste a sanar? Porque yo hablé con el que te conoce y me dijo, ella es la persona que vive de la forma más amorosa los duelos y es muy admirable. Pues pasaste por las etapas, la culpa, hoy en día 10 años, y pues yo lloré en el alemán y ya estoy llorando acá. ¿Cómo sanaste? ¿Cómo sanaste? Porque de verdad eso sí necesita, No es el tiempo el que sana, hay como una conciencia divina, algo más fuerte. El tiempo no sana, nada en la vida. Lo que tú haces en ese tiempo es lo que sana. Bueno. Diferente, Lucas. Pero tú sientes que sanaste. Total. O sea, tú eres capaz de, como yo siempre digo, cuando uno sana algo así doloroso, es que simplemente aprende a vivir con eso en un ladito que no le impida disfrutar el resto de las cosas, ¿cierto? Por eso es que, mira, empecemos porque el duelo no es una enfermedad que se sana. No es una enfermedad, entonces no es algo que se tiene que sanar. No. El duelo es el espacio de tiempo que tú necesitas para acostumbrarte a una nueva realidad. Para mí esa es la mejor definición de duelo. Claro, porque el duelo no se puede dar por mil cosas distintas. Exactamente, existen muchos tipos de duelo. Sí, claro. Entonces, para mí el duelo es el espacio de tiempo que necesitas para acostumbrarte a una nueva realidad. Y la nueva realidad es que físicamente mi hijo ya no está conmigo. ¿Listo? No hay una fórmula mágica para atravesar el duelo, pero hay 3 elementos importantes que me ayudaron a mí. Y que es lo que hoy enseño, y desde ahí es desde donde acompaño a las personas en mis talleres. Al principio me dedico a atender familias o mujeres. Mamás. Uno es la información, qué es un duelo, qué no es un duelo, qué se siente, qué no, cuáles son las etapas del duelo, qué es la muerte, qué pasa después de la vida, ¿cierto? Que dentro de mi taller a las tras el adiós. O sea, un duelo es que me dejó una novia. Eso puede ser, sí, claro, total. Y pasa por las mismas etapas. No, los duelos, yo hablo de duelos por muerte, ¿listo? Okay. Duelos por muerte. Ahora, hay duelos, se le hace duelo al cambio de una casa a otra. Se hace duelo cuando te trasladas a otra ciudad o a otro país. Se hace duelo cuando termina una relación de pareja. Sí, pero se tú hace solo duelo... atiendes por muerte. Digamos que soy experta en duelos por muerte, pero pues atiendo cualquier tipo de duelos. Obviamente tengo la experticia para hacerlo. Okay. Entonces, 1, información. 2, aprender a gestionar las emociones. ¿Cierto? Y gestionar las emociones es aquello que pocas personas saben hacer y es dejar de pelear con las emociones y con lo que sientes, dejar de luchar con las emociones y con lo que sientes, aceptar las emociones y permitirte vivirlas. Y lo tercero... Y eso funciona como una fórmula mágica. ¿Qué es una fórmula mágica para ti? Es que al ser que me decía, yo creo que hasta fuiste tú, que es muy similar al proceso con las mamás en el trabajo de parto. Yo todo el tiempo les digo, no pelees con la contracción, suelta el miedo, entrégate. Y llega un momento en que ellas siguen sintiendo el dolor, pero pasa como algo mágico. Yo no sé explicar, yo digo, aquí interviene lo sagrado. Siempre digo, cuando la fuerza humana no puede más, llega la divino. Y ellas se sueltan, ¿cierto? Y como que pasan ese momento, transitan y sí tienen el dolor, tienen la incomodidad, es evidente, pero ya están como en paz, ya son como unas, como que se montan en la ola y las cosas se dan. Eso para mí es como una fórmula mágica. Así es. Que es súper difícil. Suena súper fácil, pero es súper difícil. No es tan difícil cuando obtienes la información. Okay. ¿Me entiendes? Sí. Cuando tú sabes desde tu mente racional consciente qué es un duelo, qué no es un duelo, cuáles son las emociones, qué es cada emoción, ¿cierto? Porque es que confundimos.
Confundimos tristeza con melancolía, confundimos rabia con ira, confundimos porque no las conocemos. Entonces, sí. Exactamente. Como para mí es lo mismo esta pared que esta. Y usted me dice, no. ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque no lo sabemos. Entonces, cuando tú aprendes de emociones, cuando tú tienes la información correcta, cuando tú te dejas acompañar, ¿sí? Cuando tú te dejas rodear, el duelo es un proceso que empieza, pero que también termina. Entonces, ante la pregunta, Manu, ¿cómo atravesé el duelo? Y hoy puedo hablar de esto desde el amor y la aceptación incondicional, porque elegí hacerlo. Porque yo pienso que lo primero que hay que hacer es elegir. Porque tenías una hija, ¿no? Eso ayuda, claro, totalmente, pero también me conecté conmigo. Ayuda a que yo tenía una niña de 10 años que necesitaba también de mí, ¿cierto? Y con ella, bueno, eso me dio mucha fuerza también para continuar, ¿cierto? A los Aunque hay tres les dio momentos- muy distinto. ¿A cuáles tres? Pues el papá. Sí, los tres vivimos el duelo de una manera diferente. Sí. Los unió, María. o los Él y yo ya separó. estábamos separados Ok. Ok. hace rato cuando Dani se suicidó. Juan y yo siempre hemos tenido una muy buena relación, ¿cierto? Siempre manejamos el concepto de que se separó la pareja, pero nunca se separaron los papás, porque los papás no se pueden separar, porque no existen expapás, Ajá. ni exmamás. Existe ex-suegra, gracias a Dios, ¿cierto? Entonces, Ahora ya oye el podcast de Lucas. María. No, Beatriz. un saludo especial, yo no estoy hablando mal de ninguna suegra, Lo por digo favor. ella, no fui yo. Existen excuñadas, gracias a Dios. Cortamos esta parte, por favor, gracias. Mentira, no. Pero él lo vivió a su manera también. Cada uno lo vive de manera diferente. ¿Listo? Pero él y yo, digamos que siempre hemos manejado una buena relación cordial. ¿Listo? Tranquila. ¿Ya? Hemos tenido momentos de quiebre, obviamente, y dificultades, como todos los seres humanos, y más una pareja separada, pero tenemos una buena ¿Y a relación. la niña cómo le fue con Aura? Cuando la niña tenía 10 años, en ese momento, digamos que el duelo lo vivió desde una niña de 10 años. Una niña. ¿Listo? Pero en la adolescencia volvió y apareció. Emergió nuevamente el duelo. ¿A los duelos van y vienen? Sí. Bien. Cuando no están lo suficientemente bien cerrados, y normalmente pasa en la niñez. Eso era lo que te iba a contar ahorita con el duelo de mi papá. Cuando yo tenía 4 años, posiblemente no elaboré el duelo, porque un niño de 4 Pues, ¿qué va a años no elabora un entender? duelo. No, ¿cierto? no tiene la menor idea. Sí, o lo elabora de una manera diferente, digamos que no es que no se elabore, se elabora diferente. Pero puede pasar que con el tiempo, listo, vuelve y aparezca. No el duelo completo, no es que empieces desde cero, sino que aparecen elementos del duelo. Y cuando ella estuvo en la adolescencia, se le acentuó el vacío por la ausencia de su hermano, ¿listo? Y eso fue todo un proceso en su adolescencia, por ahí 2 o 3 años, y bueno, ya lo atravesamos, gracias a Dios. Salieron Hoy es una victoriosas. niña sana. Bueno, entonces eso fue lo que pasó. Dani cae, salimos corriendo, él está ahí, todavía su cuerpo está respirando. Ay, no. El portero ya había llamado a los bomberos y yo, cuando los bomberos llegaron, no me monté a la ambulancia. ¿Por qué? No sé, Lucas. En ese momento, no sé. ¿Y qué sentía? Tampoco- Miedo. Miedo. Favor. Miedo, pero también era como la necesidad de proteger a Sophie, que Ok. tenía 10 años ¿Estás más ya. preocupado? No, es que tú no te preocupas más por un hijo que otro. Y los bomberos se lo llevaron, entonces en ese momento llegó un familiar por nosotras, nos montamos al carro y arrancamos para el hospital. Pero ya te voy a contestar esa pregunta, porque esa pregunta me la contesté 2 años después. Llegamos al hospital y cuando entré al hospital, pues Ya estaba muerto. la médica, yo llegué y le dije, yo soy la mamá del niño que acaban de traer, y me dijo, no hay nada que hacer. Entonces entré a la habitación donde él estaba, le cerré los ¿Pero ojitos. estaba muerto o estaba en estado de coma o algo así? No, muerto. Muerto ya. Ya, muerto. Ya le cerré los ojitos, le puse una sábana encima, lo miré, le cogí la manito y le dije, mi amor, ¿Y habías visto muchos muertos en No. ese momento? nunca en mi vida había visto muertos. Y le dije, mi amor, si esta fue tu decisión, yo la voy a respetar. Con todo el amor de mi corazón, vete en paz
que nosotras vamos a estar bien. Y ya. Salí de ahí. ¿Y la niña dónde Estaba fuera con el papá. Papá ¿Lo ya vio? había llegado a la clínica. No, la niña no lo vio en ese momento. Y ya salí. ¿Y el papá entró? No, el papá tampoco entró. Ya salí y me arrodillé y miré a la niña a los ojos. Esa fue más difícil. Claro. Le dije, tu hermanito se fue al cielo. Pues mencionarlo es más duro, ¿no? Claro. Y bueno, ya ¿Y cómo empezó todo el reaccionó? proceso. Curioso. Ah, no, pues empezamos a llorar, obviamente. Pues. O sea, ya le dolía. Pues. Claro, total. Total. María, Ya ahí- ¿cómo decidiste ¿Decidiste qué? salir de eso? ¿Salir de qué? De la tristeza, del dolor, de Yo pienso seguir. que la vida, Porque con es todo lo que les conté anteriormente, Te había fue preparado. preparando. para eso. Siempre me han dicho que yo soy una mujer muy resiliente. Yo nunca he estudiado la resiliencia, ni nunca me dije, ay, me voy a meter a un curso para ser resiliente. No. Hay cursos para O sea, no, ni siquiera sé si existen. Solo que la vida me fue poniendo situaciones al frente que hicieron que yo desarrollara una personalidad como la que tengo, ¿no? Adaptable, y he ido aprendiendo de aceptación incondicional. Es que esto no es una cosa que uno dice, como por ejemplo, mañana voy a firmar la compra de este lote y en un mes empezamos a construir. No. O sea, los procesos de los seres humanos se van haciendo en la medida en que, ¿cierto? Ya llega el Ustedes reto. decidieron tener 2 hijos. ¿Cómo aprendieron a ser papás? Con muchas Si es que ya equivocaciones. aprendieron. Yo No, creo que yo no soy existen. papá. No existe. No existe. O sea, eso es una cosa que uno va aprendiendo a medida que lo vas haciendo, ¿ya? Punto. Y lo mismo pasa en el duelo. A medida que vas avanzando, vas aprendiendo cómo va haciendo. Pero sí es importante elegir no vivir en duelo toda la vida. 2 años después, estaba dictando una conferencia en un hospital en un hotel, en alguna parte, en Sabaneta. ¿Y cómo te parece que recibo una llamada? ¿Te acuerdas que me preguntaste por Sí. qué no me monté a la ambulancia? Sí. Mira, te habla X persona, una mujer, y me dice, yo te vengo buscando hace 2 años y te acabo de encontrar. Te encontré por redes sociales, por Facebook. Yo fui la persona que tomó de la mano a tu hijo cuando él llegó al hospital y yo estuve con él cuando él se fue. Bien. Quiero decirte que tu hijo se fue en paz, porque yo cuando llegó le pregunté si quería pedir perdón y orar y él me apretó la mano y yo lo O sea, ayudé. estaba consciente. Yo lo ayudé y oré con él y le dije que caminara hacia la luz. Quiero decirte que tu hijo se fue en paz. Entonces ese fue un regalo muy bonito, Lucas, Manu, porque O sea, te buscó 2 años la señora. sí, Qué cosa tan pues hermosa. tampoco es que creo que me haya Me buscado. gustaba Pues, mucho, pues. pues, importa. pero no importa, No, muy pero- linda, no, muy esto es hermosa, verdad. haberme llamado, Pues haberlo hecho. haberlo ¿Y tú hecho. cómo tomaste la llamada? No, casi me senté a llorar, casi me Bueno, muero de la ahí, felicidad, ahí, ahí. porque fue muy bonito y eso me alivianó mucho la culpa. Que Se fue en yo paz. decía, ¿por qué yo no me monté a la ambulancia si era la que yo era la que tenía que estar ahí? Eso, sí. Entonces ahí entendí que los duelos tienen un para qué, pero esos para qué son muchos y llegan durante el tiempo, ¿me entiendes? ¿Por qué no me monté a la ambulancia? Porque ese era el día en el que Daniel se tenía que morir. Y tal vez si yo me hubiera montado a la ambulancia, yo le hubiera gritado con todas las fuerzas Quédate. de mi corazón, quédate conmigo. Y él se tenía que ir ese día, de esa manera. ¿Sí? Entonces, ahí lo entendí. Y agradecí el no haberme montado a la ambulancia. Y yo creo que él lo sabe. Es común el suicidio en adolescentes. Muy. Los índices de suicidio, imagínate que ya tenemos estadísticas de niños de 6 años, 8 años y 9 años que se mueren por suicidio. Se Léelas. lanzan. Pero tienen conciencia de la muerte. Un niño de 6 años. No, mi pregunta es la siguiente. ¿Saben qué pasa? Es que no sé cómo explicarlo. Sí, yo te entiendo la pregunta, Manu, es muy complejo, no tengo esa respuesta, muñeca, no lo sé. Era inevitable.
O sea, tú que miras para atrás y ya En el caso de mi hijo, ¿tú crees que era inevitable? yo no estoy diciendo que todos los suicidios son inevitables, ¿cierto? Porque, por favor, sería demasiado cruel decirlo, ¿no? Y creo que me quitan el carnet de psicóloga y me matan, me mandan a linchar. Yo no estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que entendiendo la muerte como la entiendo, después de haber entendido la vida después de la vida, después de haber estudiado todo lo que he estudiado, después del suicidio de mi hijo, después de la conexión que yo tengo con él, porque yo lo siento mucho, yo estoy segura de que el suicidio de mi hijo fue un plan almítico antes de nacer y que él se tenía que morir ese día. De esa manera, punto, ya, esa es mi verdad, me la quieran creer o no, les parezca o no, estén de acuerdo o no, eso me da paz y tranquilidad a mí y para mí está bien, ¿sí? Hoy tratas mamás en duelo por la muerte generalmente de hijos, me imagino. ¿O no necesariamente? Hoy trabajo con cualquier persona que esté en duelo por muerte, ¿cierto? Okay. Pero no necesariamente son mamás. Claro, las mamás se identifican mucho conmigo porque me dicen, es que tú eres la única. Pues yo creo que la historia tuya psicóloga. llamará a mucha gente con historias similares, ¿no? Claro, total, absolutamente, ¿cierto? Entonces atiendo muchas personas en duelo por muerte. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente la gente dice, es que tú me puedes entender porque tú viviste lo mismo, ¿sí? No es lo mismo trabajar en duelo desde la teoría que escribió y del libro que me leí. O sea, que ¿con cuánta gente te has sentado a hablar de duelo? ¿Con cuánta gente te has sentado a hablar de inversiones? Muchísimas. Pero No, es así, Lucas, ¿no? sí, es muy difícil darte ese dato, no lo tengo en mi cabeza. Pero son miles, sí, pues. sí, son muchas personas, gracias a Dios, y yo pienso que ¿Y qué has visto? O sea, sobre Dolor. ¿Te has sentado con tanta gente a hablar del duelo? Dolor. Es que es como lo más, o sea, que tú dices. Mira, una de esto las lo cosas- descubrí después de darme con usted, tío. por ejemplo, la etapa de la melancolía, ¿cierto? Que le aporto en mi último libro el tema del duelo no es solamente desde mis vivencias, sino desde todo lo que recojo de lo que he acompañado, de mis mujeres valientes en duelo, de los grupos que acompaño, ¿cierto? Las que hacen mi taller, las que están en mi membresía, o sea, de todas las personas, no es solamente desde mi experiencia, ¿cierto? Aprendo mucho de ellas y de ellos. Bueno, son pocos los hombres que ¿Por qué? se dejan acompañar. Porque el hombre culturalmente no puede. No, sacarle porque tanto los espacio. hombres y las mujeres gestionamos las emociones de manera diferente, uno, y dos, porque no es que no sientan, es que reaccionan ante la emoción de manera diferente. Mientras que una mujer en duelo por muerte de papá o de mamá o de un hijo o del esposo, la forma en la que manifiesta ese dolor puede ser a través del llanto, el hombre puede ser a través del silencio. Y eso no es ni bueno ni malo, ¿cierto? Sí. Hace parte de nuestras diferencias, como muchas otras, pero el hombre es menos tendiente a pedir o a decir necesito ayuda. La mujer sí es más tendiente el hombre es más autosuficiente. Por ejemplo, mi taller Alastracel a Dios es un taller también pensado para la figura masculina, porque es un taller online, pregrabado, de autogestión. ¿Me hago entender? Las personas que te quieran contactar porque están en alguna situación que se sientan identificados con esto, ¿dónde te contactan? Instagram es el ¿Y te buscan canal cómo? que más uso. María Emma Martínez. María Emma Martínez. O sea, por ahí te escriben y por ahí reciben respuesta. Sí, soy yo la que manejo mis redes sociales. Porque me gusta que cuando una persona me contacte, reciba un ser humano, no un bot, no un chat. Porque es que yo no trabajo haciendo edificios, sino con una situación muy delicada emocionalmente. Entonces, hago lo posible por contestarle a todos. Te escribe mucha gente. Sí, me escribe mucha gente, me contactan muchas personas. Tú además eres conferencista, pues tú vas Sí. a los colegios. y demás. Soy conferencista hace 25 años, dicto muchos temas. Ahora estoy muy enfocada en temas de duelo, suicidios. He escrito 3 libros. El último lo acabo de lanzar hace 20 días. ¿Cómo se llama? Perdonando la muerte, un grito mudo en el duelo. Y todos son sobre duelo. No, el primero se llama Tocada por el odio, abrazada por el perdón. Yo desarrollé una metodología para que los seres humanos aprendamos a elaborar procesos de perdón profundos. Y tengo un taller y ese Hacia sí libro mismos. sobre el perdón. Sí. Y hacia los demás, ¿cierto? El perdón
desde el autoperdón, el perdón a otros o el perdón como una estrategia para sanar y resignificar la historia de vida. Es el primer libro. El segundo libro es un libro sobre la esperanza y la ilusión. La gente me relaciona mucho con, repito, la resiliencia. Entonces, estaban esperando, todo el mundo me decía un libro sobre resiliencia, pero sobre resiliencia hay tanto que yo dije, ¿otro libro sobre resiliencia más? Y resulta que un día me estaban haciendo una entrevista y me preguntaron yo por qué era resiliente. Yo dije, no sé. Pues ¿Sí? En ese momento di cualquier respuesta. Sí, porque sí, tengo 7 sí. dudas, los perdí un No, libro pero y todavía ¿dónde aprendí camino y a ser respiro. resiliente? Pero Y no en fue una que se preparó, meditación. le tocó, la vida la obligó. Pues es que los Exactamente. resilientes les toca. Sí, o sea, pero pues yo no sé si un libro te enseñe eso es la vida que te pega Sí, los golpes. exactamente. Pero en una meditación me pregunté por qué era resiliente y llegué al punto en el que me di cuenta que yo era resiliente porque nunca había perdido la esperanza. Entonces la esperanza para mí es la base de la resiliencia. Perfecto. Entonces por eso el segundo libro es sobre eso. Yo no iba a escribir más, pero bueno, ya me picó otra vez el tema de la escritura y salió Perdonando la muerte. Me encanta, me gustó mucho este libro, la verdad. Buenísimo. ¿Te ha ido bien con el lanzamiento? Sí, sí. Lucas, yo no hago las cosas ni escribo libros para volverme ni bestseller ni famosa. Yo escribo un libro para trascender mi muerte. Y si llega al corazón de una sola Ya persona fue un éxito. y le da alivio, para mí es suficiente. Buenísimo. No necesito más. Entonces yo no necesito muchas personas, sino que cada persona que llegue encuentre un poquito de alivio en su corazón. Yo no sano a nadie, yo no alivio el corazón de nadie, pero sí acompaño y entiendo. Y me vuelvo compasiva con el dolor del otro sin victimizarlo. Porque yo no soy una víctima de la vida, ni soy un producto terminado. ¿Qué tal? ¿Sí? Como nadie. Entonces yo pienso que, bueno, si una sola persona lee el libro y le sirve, está bien. Pero nos ha ido muy bien. La recepción ha sido muy bonita y la gente me ha escrito mucho diciéndome que les ha Pues encantado. yo creo que al final es importante porque pues, esto es un tema que le debe pasar a todo el mundo en algún momento de la vida. Sí. No todo el mundo lo tomará igual. pero Mira que hay tú sabes que intentarlo. en el mundo cada 15 segundos se muere una persona. No tenemos ese dato como consciente, Pues ¿cierto? todos nos morimos, así es, sí. Cada 15 segundos se muere una persona. O sea que cada 15 segundos hay una persona en duelo. Ajá, Más o menos, ¿cierto? sí. Entonces necesitamos muchos hablando de duelo y muchos acompañando duelos para que aprendamos a resignificar el concepto de duelo. ¿Tú tienes alguna pregunta? No, yo estoy muy consternada, me parece muy admirable que seas capaz de caminar y de respirar. ¿Fue hace cuánto? ¿En qué año fue? ¿22 de agosto de cuándo? Del 2014. Bueno, ya ha pasado un tiempo. 10 años. Sí. 10 Ah, de años. tu hijo. Uy, Dios mío. Bueno, no, te doy las gracias por el espacio. Gracias a ti. Es impactante la historia. Ojalá, pues yo creo que el mensaje al final es un mensaje muy bonito. Y yo creo que es un mensaje que nos debe tocar a todos en algún momento. Entonces, pues espero pues que te contacte gente que esté pasando por la situación difícil y que tenga la posibilidad de ayudar a mucha más gente. Gracias, Lucas. Gracias por este espacio. Gracias a los dos. Gracias por confiar en mí. Y bueno, y a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, gracias.